Suscríbete a la Panterita. Ahí está luego, para retirar el cerrojo, como dicen. No estaba previsto esto, porque lo que pasa es que el jugador empezó a entrenar y sintió molestias. Pero los tornillos se suelen sacar cuando el hueso ya está soldado, ¿o no? No. ¿Ya qué? Esto le sacan porque él tiene un virus en la zona de la operación. Lo que, según lo que yo entiendo, ¿verdad? Le sacan los tornillos, ¿verdad? Porque tienen que hacer sacar un muestreo del virus que tiene, y esos virus se estudian específicamente para qué, para que se le dé el antibiótico exactamente sobre ese virus, y después se le vuelve a reimplantar los tornillos y él continúa el proceso de recuperación, pero ya va a ser un proceso mucho más corto. No es que se va a reoperar, para que se entienda. Es lo que yo... Pero un retraso importante, porque se vuelve a tocar al más final o menos hablan de 10 días. No es mucho tampoco. Pero podemos escuchar atentamente el reporte del colega, por favor, para que entendamos un poco la lesión de Robert Rojas. A ver, Ariel, por favor. Sí tenemos la certeza de que ha terminado una operación que comenzó pasadita a las 5 de la tarde aquí, donde estamos nosotros, en el sanatorio de la Trinidad, en San Isidro, y que tenía que ver con removerle los clavos que le habían colocado el 9 de abril a Rojas a raíz de la fractura de tibia y peroné, pero claro, también con los antecedentes que había de aquel espasmo coronario y demás, hay que poner una lupa en lo que tiene que ver con esta operación de Robert Rojas, y que además el último fin de semana, lo explicó Marcelo Gallardo, había sentido dolores en la pierna, por eso, además de abrirlo para sacarle los tornillos, se iban a fijar en dónde estaba esta situación del dolor o qué se lo generaba. Por eso estamos esperando que nos informen. La remoción del metal, de los tornillos, clavos, no sé exactamente qué metal quirúrgico es o de qué consta, pero ¿es para ponerle otros o modificar la idea de recuperación? Porque, a ver, estos clavos o estos tornillos se ponen para soldar los huesos, o sea, para que ayuden a soldar los huesos. Por eso te pregunto, porque realmente no estoy bien enterado de qué se trató la operación. O sea, ¿removerlos para qué? Mira, lo primero que digo es que terminó y ahí está. Todo bien. Muy bien. Pues, bien. Mensaje bastante escueto, ¿no? Pero pero está bien, se entiende igual, porque están con otras cosas, no va a estar contestando a uno. Pero es la noticia, ¿no? Bueno, pero preguntando salió bien, perfecto. Es la noticia. Terminó la operación de Robert Rojas. En un ratito vamos a tener mayores precisiones, por supuesto, y lo estaremos desarrollando tanto con ustedes en el final del programa, con Data Sports y en las redes de TNT Sports, pero la operación ha salido bien. Mirá, la idea, Gonza, es directamente sacarle los tornillos. El tema es que por ahí lo abrís, esto lo digo muy crudo porque, bueno, para que se entienda también la imagen, ¿no? Que es lo que había pasado en algún momento con Matías Suárez, si bien eran situaciones distintas. Cuando lo abrieron a Matías Suárez en la rodilla, tenían que ver con qué se encontraban, con una rodilla en qué estado. Bueno, acá es algo similar. Quieren abrirlo para sacarle los tornillos, pero además ver de dónde venía el dolor. Si producto de los propios tornillos, ya el hueso habiendo soldado, quizá le generaba un rechazo justamente de estos tornillos, o se le había generado una infección o demás. Por eso ahora vamos a estar indagando, por supuesto, pero la idea es ya sacárselos a los tornillos y que ya pueda empezar a encarar la última etapa de recuperación. El tema es que esto, lamentablemente lo advierto, lo atrasó un poquito a Rojas. No la remoción de los tornillos, porque eso ya estaba estipulado, sino el tema del dolor. Porque tendrá que hacerse algunos estudios más seguramente, el posoperatorio y demás cuestiones. Y en River te dicen que la verdad no hay ningún tipo de apuro y está bien que así sea, porque ¿cuánto le queda al campeonato? Septiembre, octubre y nada más. Claro, la idea es no arriesgarlo. La posibilidad del trofeo de campeones el 6 de noviembre. Claro, quizás no lo arriesgás y directamente lo esperás en los trabajos de pretemporada. Lo que pasa es que tiene un riesgo eso también, en contrapunto, que es lo que me contaban hoy. Rojas no juega desde abril. Claro. Y recién hace un mes empezó a entrenar con cierta normalidad, pero nunca a la par de sus compañeros. Lo va a hacer, o lo iba a hacer a finales de este mes, entrenar a la par de sus compañeros, de correr, saltar, patear una pelota y demás. El tema es que si vos lo esperás para la pretemporada, pasás de abril directamente a enero.
para que trabaje con cierta normalidad. ¿Y qué te puede pasar? Y que te pueden aparecer un montón de dolores. Bueno, eso será problema para el Maxi Grillo del futuro, por supuesto, pero la verdad es que hay que pensar bien los pasos a seguir con esta operación de Robert Rojas. Maxi, algo deslizó Gallardo, pero él venía trabajando con total normalidad y empieza el fin de semana a decir al médico, me está molestando, porque ya vos lo dijiste recién, ya le faltaba muy poco para estar a la par de sus compañeros. Sí, esto fue empezando el fin de semana. Él empezó con alguna molestia, lo tomó con cierta normalidad, pensando en que puede pasar, porque hay veces que le dolía y tiene mucho que ver con los puntos, tiene mucho que ver con la exigencia, bien digo, desde lo físico. Es muy difícil a veces también, me explicaban, separar lo que es producto de un dolor muscular por hacer ejercicio y producto de un dolor a raíz de la operación. Y él no tiene por qué saberlo, obviamente, pero notó que el sábado le dolía, notó que el domingo le dolía y ahí lo informó al cuerpo médico y por eso Gallardo se enteró antes del partido de este dolor que sufría Robert Rojas, lo hablaron con el médico, lo que no esperaban en River, y esto lo digo en serio, era que Gallardo lo dijese en conferencia de prensa. Fue raro, ¿no? Por eso después River rápidamente salió a emitir un comunicado. Sí, habitualmente estas cosas por ahí se las guardan un día más y por ahí lo informan por privado. Sí, porque entonces nos vino a la cabeza lo que le había pasado a él a nivel cardíaco, entonces fue como plantar ahí quizás una duda que fue un poco incómoda, pero bueno, después rápido obviamente River salió a contar verdaderamente lo que estaba pasando con Rojas. Realmente para él, y te vemos con el teléfono seguramente recibiendo info, Maxi, un bajón anímico. Sí, perdón. Por lo que es la ilusión de estar... No, para nada. No, sobre todo sabes que es una lesión difícil, muy difícil, es una fractura que tiene que soldar bien, que vos decís que estás llegando al final después de tanto tiempo sin jugar y decís, pero otra vez, meterme otra vez en un quirófano. Es un chico joven, por suerte, que tiene muchos años todavía por delante de carrera, pero te vuelven los fantasmas, como vos decís, desde lo anímico, y la realidad es que también se genera una alerta física. Bueno, eso es lo más importante. Sí, claro. Sí. Y otro detalle es que va a pasar la noche acá, en observación. Y lógico. Y esto, tiene que ver con antecedentes y demás. Y porque además también, insisto con esto, no hay ningún tipo de apuro. Porque la verdad es que ya le quedan 2 meses y ustedes piensen que al no jugar desde abril y por más que él empezara a entrenar con normalidad o a la par de sus compañeros a final de este mes, iba a tener 2 o 3 semanas de reacondicionamiento desde lo físico, por lo cual le iba a quedar 1 mes de competencia con suerte, y 1 mes de competencia a esta altura, la verdad, siempre priorizando la salud, por supuesto, no le cambiaba nada. Bueno, ahí está. Esto es lo que explicaba el periodista apostado frente a la clínica donde fue sometido a una cirugía Robert Rojas, donde le sacaron los tornillos. Y está lo de la bacteria. Me dicen algunos virus, otros me dicen bacteria. Yo la verdad que no como no soy médico. Si es antibiótico, bacteria. Es bacteria, ¿verdad? Claro. Entonces, es ver si esas bacterias pueden ser combatidas con antibióticos específicos, de manera a que pueda él retornar lo más rápido posible. Pero lo que decía el colega finalmente es que probablemente no le vuelvan a poner esos tornillos, ¿verdad? Pero hay que ver si es que sanó ya también el hueso correctamente como para poder retirar esos tornillos y no volver a ponerlos, ¿verdad? Pero así está la situación. Yo escuché ayer al doctor Osvaldo Infran, que habló con nosotros antes de ayer. Sí. Ayer habló en la red de Argentina y le decía que ya está, el tema de hueso y todo ya está sano. Ah, qué bueno. Que se iban a limpiar estos tornillos y iban a ver, justamente a revisar si el origen del virus, la bacteria, eran los tornillos. Los cerrojos que le llaman en términos médicos, ¿verdad? Pero que él está ya no es que es una cuestión otra vez volver a empezar. Claro, eso es lo que voy a aclarar. Eso es lo que yo quiero aclarar. Claro, porque los mismos argentinos pensaban también, cuando le preguntaban, pensaban que era volver a empezar. No, ya está todo. Lo que van a hacer es
el origen de esos dolores, porque fueron dolores que nos frenan. El hueso ya está solidificado, lo que se buscaba ya está todo. O sea, hablando mal y pronto, el hueso ya... ya está junto nuevamente, la tibia con el peroné. Claro, se reenganchó, por decirte, ¿verdad? Mismo, entonces, lo que van a ver es el tema de la bacteria. Claro, por eso que no se pasa... ¿O por qué el dolor, verdad? Ellos suponen que es bacteria. Sí, porque el dolor, porque está diciendo que es algo muy poco frecuente, no hay muchos casos de esos, y ver el origen del dolor, pero... Una vez que ya, porque va a pasar la noche, decía el colega, ¿verdad?, en la clínica, y él para la semana que viene va a seguir ya con el proceso normal de recuperación. Bueno, este es el tema Robert Rojas. Vamos a seguir hablando de la situación del defensor. Claro, vamos a ampliar todo esto un poco más tarde. Otro tema, el caso Olimpia. Marcelo Recanate habló con nosotros, una nota bastante interesante anoche. Y así como le escuchamos preocupado a Óscar Vicente Escabone, vos tenés lo de Escabone, la parte sustancial, y escuchándole a Escabone, bueno, uno decía así, Escabone está molesto y preocupado. Y yo le escuché a Recanate preocupado y algo hasta inclusive bajoneado, diciendo que la verdad que es muy complicado lo que me comentaron, porque habló de la exposición que hizo el economista Manuel Ferreira, explicándole a Recanate principalmente cuál es la situación real del Olimpia económicamente, y dijo él, es muy grave lo que está pasando, dijo. Sí. Deuda de 52 millones. 52 millones y pueden ser más, dijo. La de él había alcanzado 13. Incluso él dice que le dio una solución a los demás presidentes, y los demás presidentes no aceptaron. Y nosotros le preguntamos sobre... Claro. Pero no quiero spoilear, como se suele decir, no quiero adelantar todo esto. Sí. Quiero que escuchen atentamente lo que decía Marcelo Recanate, el expresidente del Olimpia, que... Escabone a él se refirió como el único, ¿cómo fue que dijo? Corajudo. Corajudo. Sí. El corajudo que vino a la reunión fue Marcelo Recanate. Bueno, al aire Marcelo Recanate, por favor, es presidente del Olimpia. Tuvimos una reunión muy linda anoche. Lástima la realidad del Olimpia, ¿verdad? ¿Es una realidad dura, Marcelo? Es durísima. Son 52 millones de dólares de deuda y... con contingencia puede ser más, ¿verdad? Puede ser más. Porque hoy, por ejemplo, Escabone nos decía que él considera que fue un rotundo fracaso lo de anoche, porque se comprometieron varias personas, aproximadamente 14, y no asistieron, ¿verdad? Y por eso decía él, realmente alabo lo de Marcelo Recanate, porque inclusive por lo menos otros hubiesen venido para conocer la realidad del club. Utilizó la palabra el corajudo. El corajudo, dijo, corajudo, ¿verdad? Y valiente. Bueno, le agradezco mucho la palabra a Óscar. ¿Y es más crítico de lo que vos pensabas, la salud financiera del Olimpia? Sí, es muy complicada la salud financiera del Olimpia. Hay salidas, vamos a trabajar todos juntos en eso. Olimpia necesita de todos los olimpistas. Los socios se están portando de maravilla, hay cualquier cantidad de socios al día, así que vamos por buen camino. Marcelo, es decir que te vas a involucrar, vas a ayudarle al Olimpia ahora, como siempre, bueno, de hecho siempre lo hiciste, ¿verdad? Pero ahora sí, volverás un poco al ruedo, como se suele decir. Siempre que hubo un nuevo presidente, yo lo primero que hice fue llamar por teléfono y ponerme a disposición para ayudar en cualquier cosa, ¿verdad? ¿Llegaste a enterarte un poco de detalles que hacen a estos contratos que se han firmado, Marcelo? Contratos que muchos dirigentes y expresidentes del Olimpia consideran que son, hasta el propio Osvaldo nos dijo acá, que una locura, calificó de locura de contratos que se han hecho en el Olimpia. Anoche el economista Manuel Ferreira hizo una exposición muy detallada de la situación. El mismo presidente Miguel Carona hizo una exposición muy detallada de cómo llegamos a esto, ¿verdad? Y bueno, es terrible la situación, ¿verdad? Cuando decís terrible, ¿es por la magnitud de los contratos o porque la solución es muy complicada, Marcelo?
Y ambas cosas, Bruno, ambas cosas, por los contratos, por el formato, por cosas raras y por donde estamos debido a eso, ¿verdad? ¿Vos crees que se tiene que hacer una auditoría o llamar también a los responsables si es que ustedes lo creen? Se está haciendo eso, el presidente Cardona está trabajando en eso, tiene todos los detalles de la gestión, no sé qué va a decidir él, si va a llamar a una auditoría general o no, eso ya depende de él en este momento, ¿verdad? 52 millones la deuda, don Marcelo, en la época usted había llegado a 10, un poquito más, estamos hablando de 10 años atrás. Sí, a 13 llegó. A 13. Sí. Impresionante cómo creció tanto, y estamos hablando de un equipo o un club que ganó 4 o 5 títulos, lo que generalmente trae una bonanza económica, jugó mucho Copa Libertadores. Estamos hablando de a ver, ¿cuánto por ciento? 500%, más o menos. Sí. 400, poquito más, de 13 millones a 52. Claro. Con el nivel de ingreso elevado, mayor, a diferencia de lo que fue hasta la televisión dio más, sí, la Copa Libertadores dio más. Sí. El nombre del estadio se firmó un contrato. O sea, con todo eso, increíble cómo subió, ¿no? Y sí, es realmente impresionante la situación, pero el momento ahora es de recaudar, intentar pagar los vencimientos inmediatos, hacer que el club siga funcionando bien. Eso es lo inmediato actualmente, ¿verdad? Yo creo que las auditorías y los dedos apuntando a culpables podrán venir después si vienen, ¿verdad? Pero el momento ahora es levantar al club de donde está, ¿verdad? ¿Lo viste preocupado a Scavone también? Sí, lo vi preocupado, lo vi muy preocupado al presidente. Realmente están todos muy preocupados, ¿verdad? Porque la situación no es para menos, ¿verdad? Marcelo, vos sos un hombre muy inteligente, sos empresario, un hombre de comercio. ¿Cuál crees que es la salida para todo esto? O sea, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál es un poco la forma en la que se tiene que salir de esta crisis en el Olimpia? Y anoche lo dije en la reunión, ¿verdad? Pero no lo voy a repetir aquí porque no le gusta a los compañeros. Entonces, por el momento no voy a decir mi opinión de cómo se puede salir de esta crisis. Entiendo. No, y respetamos, Marcelo, pero nos dejaba un poco con esa curiosidad. Claro, ¿cuál fue la...? No, también cuando... Pero así verá, Federico, nos dejó con una gran duda. Pues estamos hablando de uno de los dirigentes más importantes de los últimos 30 años de Olimpia, todo lo que revolucionó Marcelo Recanate. ¿Por qué uno escucha a Recanate, a Cardona, Osvaldo también otra vez, no quiso dar nombre, pero cuando se habla de dedo acusador es como que cuesta dar el nombre cuando me parece que todo orientan hacia una administración, Marcelo, se cuida mucho con eso de decir nombre y apellido de quién es el responsable de este descalabro económico? Sí, es el momento de recaudar y de pagar las deudas y de solucionar los problemas, y después se verá eso. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, esto es lo que manifestaba Marcelo Recanate. Él dio una solución, pero esa solución no le gustó a los compañeros, dijo. Y anoche nosotros estábamos con Miguel Cáceres, con Cristian y con Federico, un poco pensando que podría ser la venta de la Villa Olimpia, o sea, la venta de un activo, porque con eso pues se hace dinero rápido. ¿Eso cómo quedó al final? Porque te acuerdas que en el mandato de Recanate la mamá... Su mamá salvó, y por eso también recogía por elementos que Recanate sabía cuánto dinero costaba eso. Salvó de remate, que es diferente a poner en venta, ¿verdad? Pero lo que dijo Recanate es... ¿Pero acaso no está en el fideicomiso? ¿Ese bien? Ese bien está como fideicomiso. Claro, como garantía. Espera, perdón, para que no se confunda la gente. Estaba por ir a remate la Villa Olimpia, la vieja Villa Olimpia, y la que pagó es la señora Kitty Recanate.
Eso después, al levantar, quedó como la acreedora, la señora madre de Marcelo Recanate, pero al condonar toda la deuda de Marcelo Recanate, eso se quedó limpio. Por eso es que recordemos que en su momento Trovato le lleva a ¿quién? A Miguel Cardona como el ingeniero y se hace la nueva Villa Olimpia. Y en la nueva Villa Olimpia se hizo una inversión multimillonaria, porque ahí se gastó mucho más de 3 millones de dólares. No, de hecho, entre la villa que fue a remate y lo que hoy es el centro de alto rendimiento, ahí no se puede ignorar mucho la inversión que hubo, porque tanto se habla, pero ¿cómo es posible que la deuda? Bueno, lo de la villa es comprensible. Entonces, lo que pagó la señora entró en el monto que condonó Marcelo Recanate. Claro, no, eso ya quedó libre, Dani. Y por eso, esa es una probabilidad, una de las probabilidades. Acá me está pasando, acá me está pasando otro hombre del fútbol que estoy averiguando cuál sería la contra para la dirigencia, porque él le dijo que no, ¿verdad? Porque Recanate dijo, yo propuse algo y me dijeron todos que no. No le gustó. Pero era una solución rápida, ¿verdad? Rápida, está hablando de... Pero sí, porque acá pero estamos hablando de unánime... 12 millones de dólares aproximadamente de deuda que ahora en instancias FIFA se va a entrar. O sea, son 12 millones menos los 5 de Derlis. Pero igual quedaría más o menos pero se puede vender un bien que está como garantía en el fideicomiso. Es la pregunta, ¿verdad? Bueno, entiendo que ya se emitieron bonos. Miguel también. ¿Cuál era la otra especulación que hicimos o que se hizo o ya fue fuera de la acá lo que me está diciendo una persona de ley y fútbol es que pudo haber planteado o realizar una convocatoria de acreedores. La convocatoria de acreedores tiene la bondad, entre comillas, de congelar los casos FIFA. No, pero eso no creo que acepten. Porque no, y por eso. La idea es ir solucionando. Claro, no aceptaron. Puede ser también esto es lo que me dice esta persona que también maneja el tema. Atiendan acá, de muy buena fuente me están diciendo lo siguiente: entre todas las deudas se debe plata por la villa, más del 50% todavía. El tema del nuevo gimnasio, entonces, el centro de alto rendimiento. El nuevo centro de alto rendimiento, entiendo. Que se dijo que costaba 5 millones de dólares. ¿Te acuerdas? Sí. Ahí también hubo cifras que fueron cambiando. Sí, yo justamente anoche, ¿sabes qué debatimos? Yo le dije a los compañeros que yo recuerdo la etapa de inversión era de 3 millones de dólares y me dijeron, no, eso fue mucho más. Federico y Miguel, ustedes me dijeron que era mucho más de 3 millones de dólares. Me acuerdo que hablábamos mucho con Miguel Cardona, que era el encargado de... Así entró al club él. Claro. Y nos llamó la atención porque Olimpia ya comenzaba a deber y los montos eran muy altos para un club que comenzaba a deber mucho, cerca de 10 millones terminó el tema de la villa. Si va a recuperar 10 millones material de archivo y charla con Cardona en su papel de ejecutor de la obra. Claro, porque él es ingeniero, pues. Claro. Pero de hecho, por eso decía cosas. Pero si se debe todavía el 50%, entonces son 5 millones de dólares. O sea, no es esa entonces la propuesta. Porque, ¿sabes qué me dijeron? Otra propuesta que... estamos especulando, no quiero que después se malinterprete. La otra que me dijeron anoche después del programa, me habían llamado y me dijeron que era una propuesta de ir con todo contra los responsables de la cuestión económica del club. Pero esa no va a ser una solución inmediata. No va a ser tampoco una solución. Un proceso judicial largo cuando vos el problema tenés en la puerta tocándote y aparte amenazante. Aparte Marcelo Recanate, cuando le preguntábamos el tema, acá no es en estos momentos apuntar a eso. Se va a hacer por un lado el tema de la auditoría, los dedos acusadores por ahora, no, el tema es solucionar. Claro. O sea, él no quiso entrar en ese tema. Sí, yo le preguntaba por qué nadie quiere nombrar, ¿verdad? Porque todos direccionan a un punto. El propio Cardona, el presidente de Olimpia, no quiere hablar del tema. Ovaldo Domínguez dijo responsable o irresponsable. Pero no. Que van a aparecer los responsables de la causa de por qué Olimpia está y los irresponsables. Cardona tampoco. Pero sin dar nombres. Pero todo apuntando a la misma administración. Y ayer le preguntaba por qué eso no quieren dar nombre y apellido y dijo
No es momento. Pero, ¿y cuál sería entonces la propuesta que dio Marcelo? Porque si es una fórmula en la que Olimpia va a pagar muy rápidamente su deuda ahora, pues ¿por qué los compañeros le dijeron que no? A mí esa parte, porque una cosa es que vos digas, yo tengo una fórmula y sabes que y no será el predio de para uno pero Bruno, ¿sabes lo que pasa? ¿Cómo se llama? Hipotecar eso o alquilar, no sé. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, ¿verdad? No, pero yo iba justamente a eso, que si yo traigo una propuesta en medio de una crisis para solucionar inmediatamente y te digo, mira, tuve el acompañamiento de 1/3, pero 2/3 rechazan, pero si ustedes dicen, no, yo dije, y todos los muchachos que estuvieron ahí... No, es que Marcelo Recanate lo dijo. Entonces es como que... Por eso no quiero ni mencionar al aire cuando nosotros le preguntamos, ¿y cuál era tu solución? Y no lo voy a decir porque todos los compañeros me rechazaron la propuesta porque, que yo... allí no es que estaba gente que... El famoso, vamos a ver qué onda, no, son gente... Que son capos en sus campos, expertos, que manejan números, finanzas, proyecciones... Y si vos decís que todo el mundo dijo, no, eso no, habrá sido algo drástico. O sea, no habrá sido algo, no, pero acá hay una reingeniería, si pateamos esto, acá hay una tasa, acá evidentemente algo fuerte. Claro, algo que así, de primera, y por eso esas interpretaciones que hacen, que la gente capta rápidamente, pero allí los responsables dicen, no, eso va a tener consecuencias. O sea, yo me voy más a la respuesta que dio Marcelo en el sentido que no, nadie acompañó. Porque ¿cuál es el tema? Apagamos inmediatamente ¿a qué precio? Y se nota que ese a qué precio era acá pues el tema es el siguiente, Dani, sí, Federico Ariel, audiencia. Consiguieron los 5 millones, menos de 5 millones de dólares, arreglaron, y la gestión la hizo Alejandro Domínguez, pero no todas las veces va a aparecer un Alejandro Domínguez. ¿Qué pasa ahora? En septiembre... Ahora ya. Para más esa plata tenés que pagar también. Claro. No es que vino alguien de arriba, cayó la plata y está y se paga, sino que hay que... Es una esa es una deuda que ya queda... otra vez. Que se tiene que pagar cada 6 meses en el banco. Pero te da un respiro ahora por 6 meses. Por lo menos. Y solucionaste lo de Derli. Pero a lo que hoy es, el caso de Nicolás Domingo ya tiene audiencia para septiembre. Está avanzado lo de Adebayor y lo de Nicolás... Lo de Polenta. Lo de Polenta también está avanzado en FIFA. Y solamente lo de Polenta es más de 2,5 millones de dólares. Después tenés lo de Edward López. Tenés el tema de los asistentes de Garnero. Y vaya a saber que otro caso más, ¿verdad? Pero eso, por ejemplo, son casos que antes de fin de año, antes de diciembre, ya van a tener una resolución. Y es como volver otra vez al caso de Eli González, porque... Hablando mal y pronto, es como que vos saliste de Inforcom este mes y en 2 meses volvés a entrar por deuda. Y ahí vos ya no podés operar en el mercado económicamente hablando. Y la misma cosa le va a pasar a Olimpia. O sea, en el caso Polenta, en el caso Nicolás Domingo, Adebayor, patatín patatán, antes de diciembre, si es que Olimpia vuelve a recibir la sanción, va a ser otra vez no poder fichar, que es lo que ahora justamente Olimpia levantó para poder generar en el mercado pase movimiento a partir de enero. O sea, es volver otra vez lo mismo. Claro, porque técnicamente Olimpia todavía se encuentra en la zona de restricción. Lo que hasta pasa diciembre, es que... ¿verdad? No, ahora lo de Derli a levantarse ya... No, pero no tiene pues sentido porque casos. El libro de pase no está abierto. Claro. Sea, se levanta ahora, ya le comunicó el Dinamo a la FIFA. Claro, pero siguiendo tu ejemplo, Bruno, de Inforcom, es como que Olimpia estaba en Inforcom, no solamente por el caso de Derli, sino que estaba por el caso de Polenta, por el caso de Adebayor. Pero menos avanzado, pero en el caso de Derli ya había un dictamen de que se le tenía que pagar al Dinamo de Kiev. No, en el de Polenta y Adebayor también. Pero no sé si ya es última instancia. Lo de Derli estaba complicado porque... No, lo de Derli ya fue sentencia, ya se le... Bruno, al club también. Club ya le... No, pero en el caso de Polenta y compañía todavía no le sancionaron a Olimpia. Ya es, Bruno. ¿Cuál es la sanción? Y el tema de no poder contratar. No, yo tenía entendido que era solamente por Derli. Eso ya salió en enero de este año. Lo de Derli se complicaba porque
¿Qué viene después de la sanción de no contratar? La quita de puntos. Bueno, por eso era urgente lo de Derlis. Pero entonces el caso Adebayor, bueno, entonces es importante lo que está diciendo. Claro. En el caso Adebayor, Polenta, Domingo y compañía, ya el siguiente paso es quita de puntos. Lo de Domingo, creo que por eso dijeron el tema de septiembre, pero lo de Adebayor y lo de Polenta, ya inclusive están los documentos. Por eso yo te comentaba que lo de Adebayor, inclusive había detalles que eran inexplicables, cómo Olimpia, porque eso es defender el caso. Hasta el jugador dijo, no, le pagaron a un tipo que nada que ver conmigo, yo quiero esa plata también, le dijeron. A este tipo que es mi tatuador, este sí. Ese sí. O sea, se dieron ya a conocer los detalles y Olimpia defendió muy mal. Pero contán por los detalles, que no entiendo lo del tatuador. ¿Qué tiene que ver un tatuador con Adebayor? No entiendo. No. Y con Olimpia. Espera, Olimpia y Adebayor. Por eso, Olimpia no le peleó a Adebayor. Olimpia tenía para pelearle. Si Adebayor abandonó, él se fue solito. ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, Olimpia decide arreglar con Adebayor para pagarle un monto X. Eso todavía bajo la presidencia de Trovato, ¿verdad? Claro. O sea, correcto. Arreglaron pagarle X monto. Ese monto se fraccionaba. Bueno, te pago en el momento de la firma del acuerdo. Después te pago tal cuota. En el momento del acuerdo se le pagó un dinero. Después en la primera cuota se le abona a una persona, a una segunda persona. Y lo que estaban litigando es, espera, Adebayor recurre a la FIFA y dice, a mí no me pagaron lo del acuerdo. Y Olimpia se espera, ¿cuál es el monto? Esto, no, nosotros le pagamos a fulano, a mengano. No, espera, ese de fulano que mira, sí, ese yo reconozco entonces que se me pagó. Entonces hay un saldo. Y se le pagó también a esa persona yo no le reconozco. Hasta eso se peleó y en eso Olimpia también perdió. Por eso le estipularon el monto. Entonces, volviendo a lo que vos decías con el tema de Inforcom. ¿En cuánto se estipuló el monto de Adebayor? ¿Vos recordás? Tengo que... Te veo. Un aproximado. No, me das tiempo y te doy, pero lo que te quiero decir, uno, es que en el tema del el caso de Inforcom, no es que Olimpia estaba en Inforcom solamente por lo de Derlis. Estaba por lo de Derlis. Yo creo que ahora explicaste muy bien. Porque yo pensé que era la instancia, el estadio en el que estaba el Olimpia, era que con Derlis salía de esas sanciones, ¿verdad? Ya podía inmediatamente contratar jugadores a partir de la apertura del libro de pase, pero no es así, o sea que está sancionado por otros varios casos, como el de Adebayor, Polenta y compañía. Claro, lo que se levantó, y eso sí es por eso, ayer hasta el propio Oscar Vicente decía, en la próxima cena de la asamblea hay que darle el reconocimiento a Alejandro, porque lo de Derlis ya estaba en una segunda instancia que podía... Acá está Dani, $510,000 más 12% de interés anual a Emanuel Adebayor. Esto aparece el 13 de junio, las resoluciones de la FIFA contra Olimpia. 700,000, bueno, esto es lo de Huracán que ya estaba. $2,319,438 más 5% de interés anual a Diego Polenta, casi 2,5 millones, y $510,000 más 12% de interés anual para Emanuel Adebayor. Acá dice un amigo de WhatsApp, creo que Dani está equivocado, lo de Polenta y Adebayor, aún no le vino el castigo al Olimpia. Bueno, hay que explicar, tener paciencia. Aguantame un ratito. ¿Qué tengo en mi casa? Paciencia. Para la previa, el after office, para ese chef que llevas dentro, o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, panchos o pizza, juega con todo. Campaña Yasabex Bucalex, garganta irritada o toseca, Yasabex Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex Bucalex. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. El poderoso antigripal Gripsel día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsel. Gripsel día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
Bueno, sí, Dani, con... No, por eso le mostraba, esto ya es el documento de la FIFA que incluso no es ni siquiera confidencial, esto es algo que ya se socializó en su momento, y hasta detalla cómo se aplica el porcentaje del 12, o sea, 12% de interés, no, es sobre 510.000, 40.000 desde tal fecha, 50.000 desde tal fecha, y de esa forma, porque, repito, esto se decidió el 27 de enero de este año. Y en esa resolución ya figura el tema de no poder contratar. Por eso hacemos la aclaración. Y si vos decís, bueno, si mañana se le paga a De Bayor, lógicamente, como el comunicado que el presidente Cardona mostró de la gente del Dínamo, claro que esto se levanta. Pero no es que técnicamente ahora están esperando a que venga la sanción de la FIFA. La sanción está... Vos podés levantar inmediatamente. ¿Puede sonar a un tecnicismo? Sí, pero de que ya vino. Y con detalles, por eso citaba. Vos ves el caso de Polenta y el caso de Bayor. El caso de Domingo creo que todavía no tiene esa publicación, por ende, capaz todavía no hay una sentencia, pero seguramente maneja una audiencia en septiembre, la primera semana de septiembre. Por eso, pero el caso de Bayor y el caso de Polenta ya está. Inclusive en el comunicado ves cómo cada parte defendió. Es más, el defensor del Olimpia fue este abogado argentino, Rec, que suele estar ahí en el Twitter también. Bueno, él fue el que defendió los dos casos y Olimpia perdió esos dos casos. Ahora, si después vos apelás a la buena voluntad de Bayor o de Polenta o de Domingo, lo que ocurrió con lo del Dínamo, o sea, no es que al final Dínamo va a cobrar lo que ganó en justicia, sino se le habrá explicado, mira, esta es la situación, y allí fue clave cómo me dio Alejandro Domínguez, pero ese ya es otro estadio, pero técnicamente, para informar, en estos momentos Olimpia tiene esa sanción, y que para levantar le están buscando la vuelta. Por eso, en el caso de Adebayor, $510.000 más ese porcentaje de interés que va aumentando con el correr de los días. Yo supongo que esto le tendrá podrido al hincha del Olimpia, ¿o estoy equivocado? Le tendrá preocupado. No, preocupado sí o preocupado. Preocupado, porque la amenaza es muy seria. ¿No le tendrá podrido? Las dos cosas, pero... No, porque sabes que Olimpia está puntero del campeonato, está peleando, está el torneo clausura. Bueno, yo sé que tampoco los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni... Ellos no están con estas cosas, ellos no es un tema que les concierne. No. ¿Verdad? No. Pero el hincha Olimpia, ¿qué pensará? Vos sí que está preocupado, ¿le preocupa esto? Sí. Yo supongo que sí, ¿verdad? Sí. Pues no le tendrá podrido también. Escuchan hacia referentes que se interiorizaron de las situaciones y pareciera ser que es más grave de lo que se conoce. Es lo que dice el propio Recanate, que ayer salió más preocupado en la reunión. Y cuando se habla de una suma exorbitante... Porque no dijo, son $52 millones y pueden ser más, dijo. Y por eso te digo, y cuando la situación es acuciante, hay una presión de conseguir, hablan de 6-7 millones de dólares sí o sí para diciembre, de manera a evitar lo que está marcando Dani en materia de las sanciones que ya tienen sentencia también, y que si no se solucionan van a ir agravándose más. Yo creo que, por eso te decía las dos cosas. Claro que está podrido, pero si vos te quedas solamente en ese estado de ánimo, puede hacer la del avestruz, ¿no? Pero yo entendería que solamente podría quedar en esa fase si es que de la nada acá empezamos a hablar de eso. Ahora, si aquella vez habló Valdo Domínguez, ayer habló Oscar Vicente Escabone, anoche habló Marcelo Recanate, o sea, algo de olimpismo tienen estas personas, ¿verdad? O sea, si igual vos querés seguir haciendo la avestruz, decir no pasa nada. Nos quieren desestabilizar. 10 amigos a WhatsApp. Pero para cerrar, Bruno, ¿le preocupa o les tiene podrido o las dos cosas? Yo creo que las dos cosas. 0972-730-730. Audio WhatsApp. Claro, yo quería cerrar la idea con el tema de esto a la larga, porque creo que fue la semana anterior al clásico y acá todos estuvimos de acuerdo. Porque creo que esa vez habló Doria, el tema de lo de Derli, el tema lo de Osvaldo, el anuncio que hizo Cardona. Y aquella vez todito dijimos, en lo futbolístico esto nos afecta, y hasta
proyectamos, el plantel, ¿sabes qué? No se habla, ¿por qué Cáceres hace estos cambios? ¿Por qué no juega fulano? ¿Por qué no juega Mengano? No. Ahora, desde un proyecto deportivo mirando el 2023 de un equipo que, acá también dijimos esta semana, tiene la posibilidad más grande de los tres de quedar en la punta. Si no este fin de semana, el próximo fin de semana por el fixture. Desde el presidente al técnico y todos los jugadores te dicen, hay zonas donde hay que mejorar. Lo de Olimpia es loable, pero justamente por la coyuntura. O sea, si no levanta esto, Olimpia no va a poder contratar. O sea, yo quería cerrar la idea de decir el tema de estoy podido. Claro, y acordate que Derlis González, en un momento, yo te sugiero, Ariel, para la película con una música y todo podés hacer. Lo de Osvaldo, la parte más fuerte, lo de Escabone y lo de Recanate. En un momento dado, dijo Derlis, ojalá llegue una oferta y yo, si me voy, le puedo ayudar al club, dijo. ¿Sí? O sea, yo creo que el jugador también ya quiere... Porque ¿cuántos años tiene Derlis? Derlis es categoría 94, 28. Bueno, y yo sé que Derlis, el dinero que él gana es un dinero importante, pero en México le van a pagar, por ejemplo, el doble. O sea, si él, por ejemplo, gana 60,000 en México, le van a pagar $120,000 o 200,000. Sí, no, pero a lo que voy nomás es que Olimpia, si no puede contratar, en algún momento también se puede debilitar a fin de año si es que se da el factor de que tenga que vender Olimpia. Claro. Porque no sé cómo va a ser para aguantar, no decir, no, yo no voy a vender, vamos a seguir con la campaña. Esto se entiende ahora porque estamos en pleno campeonato. Si se analiza vender hasta el predio o se propone, lógicamente... No, pero esa es una especie de regalar, pero sin regalar, me parece que no, pero lo más lógico se transfiera. O sea, yo apuntaba a una mitad y Bruno agrega la otra mitad. Yo decía, el tema es la imposibilidad de contratar, porque vos tenés que dar ese salto, y quieras o no, vos mirá ahí, podría decir, no, pero le salió mal, pero Cerro contrata, Libertad contrata, Guaraní Nacional dentro de sus posibilidades. O sea, lo de Olimpia es, repito, loable, pero por su coyuntura. Pero si tuviese un mercado de pases normal, acá estaríamos analizando qué debe contratar Olimpia, o sea, en qué puestos debe mejorar. Acá hicimos, Olimpia, por ejemplo, tiene una especie de superpoblación en la saga central y también en la parte de delanteros, pero en el doble 6 tenía a Marcos Gómez, que hace 6 meses era un desconocido, se le lesionó Hugo Quintana y lo tiene a Richard. Entonces, claro que en cualquier director deportivo te va a decir, pero si nosotros necesitamos esto. O sea, es una situación anormal. Si a eso le agregas lo que apuntaba Bruno, espera, y los mejores que tenemos acá dicen, y yo quiero darle una mano también al club. Ojalá se me venda o pueda ayudar. Entonces yo creo que el hincha también ha de entender que no es una situación como antes, no, pero aquí a mí qué me interesa el tema de la deuda si el equipo está bien. No, estamos hablando que más que la deuda, esa sanción que se origina por lo de la deuda hace que la proyección deportiva no tenga una situación o un contexto normal. Bueno, vamos a hacer el sondeo con la audiencia en un momento con el público del Olimpia. El gusto de estar en contacto con el futbolista Julio Enciso. Julio, te saluda Bruno, felicidades. ¿Cómo está, Julio? Bruno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, felicidades. Bueno, ya te estamos siguiendo permanentemente en todos los ámbitos, sea en radio, en televisión, en redes, toda la prensa paraguaya. Creo que esto vos lo estás sintiendo también, ¿verdad, Julio? Sí, la verdad que mucha gente que me apoya y de hecho eso te motiva, contento también con eso, y eso también a mí de poder esforzar para darle una alegría. A ver, no sale muy bien la comunicación. Te quería preguntar, Julio, ¿cómo te sentiste ayer ya con el plantel con el equipo de primera del Brighton? Muy bien, la verdad. Contento también, de hecho lo venía buscando también. Y lo tranquilo también porque me quito un peso encima también. Ahora ya tengo un debut y eso también me da confianza para cuando me toque en la Premier League
pueda hacerlo como lo hice ayer, ¿no? De por manera. ¿Qué te dijo el técnico? ¿Llegaste a hablar con el técnico de primera? ¿Te dijo algo sobre tu rendimiento ayer? Porque veíamos las calificaciones en las aplicaciones y superabas la puntuación de 8, por ejemplo, ¿verdad? 8-1, 8... Sí. Sí, la verdad que con el profe, de hecho, en los entrenamientos siempre hablaba. Él me dice que me tiene mucha... solamente quiere que yo me adapte, ¿verdad? Porque es un fútbol totalmente diferente al Paraguay. Y que ayer me felicitó por el profe Bruno también, que con él hablo más porque él habla español. Y muy bien, yo también estoy contento, gracias a Dios, me salió bien las cosas. Bueno, creo que es un impulso más, una motivación para poder seguir mejorando. Julio, ¿vos sentís la diferencia? ¿Qué es lo que es rápido? ¿Los jugadores son más rápidos o la pelota se desliza más rápido producto de que el campo de fútbol de un equipo de tercera, estábamos mirando ayer contra que enfrentaron ustedes, y no lo digo pero peyorativamente, sino es la realidad, es así la Copa de la Liga, juegan con equipos de ascenso, de todas las categorías, pero el campo estaba impecable, o sea, la pelota se desliza mucho más rápido, o el fútbol que ellos practican es diferente. Y la verdad que las dos cosas, los jugadores y el campo de juego ayudan mucho, hace que el fútbol sea más rápido, casi no tenés tiempo de poder jugar. De hecho, en los partidos que tuve, en los amistosos, la pretemporada venía encarado porque no tuve ninguna para encarar, pero después, el resumen del partido, creo que el fútbol es así, casi no tenés tiempo de poder encarar, de poder tener el uno contra uno. A mí me gusta, pero de hecho ahora sí, ahora ya me estoy adaptando más a mi compañero, conociendo más, y en el partido creo que me van a conocer más, así que en ese sentido estoy contento porque estoy creciendo de a poco, y tengo también muchos compañeros que me ayudan, así que contento. Julio, ¿estás jugando en el mismo puesto? ¿Desarrollás el mismo rol que hacías acá en Libertad o te asignan otras exigencias, digamos? Y la verdad que no, en Libertad a mí el profe Garnero, que de hecho uno de los mejores que en Paraguay, la confianza que me daba era increíble, porque como todos saben, un jugador con confianza es otro en la cancha. Y la verdad que acá me hacen jugar en las tres posiciones, me hacen jugar adelante solo o con el delantero, me hacen jugar por izquierda, por derecha. Ayer, por ejemplo, empecé por la derecha, después en ese tiempo me cambiaron de arriba, y después cuando iba terminando el partido me fui a la izquierda, pero la verdad me siento más cómodo es por la izquierda o detrás. Pero obviamente en el lugar donde él me da, yo tengo que cumplir y estar a la altura, y por eso me esfuerzo el doble de poder mejorar mi juego, espacios, y yo creo que también ayudar de poder jugar en varias posiciones, porque Julio, ¿estás entendiendo lo que está pasando contigo? Digo, porque fue tan rápido o hasta ahora parece un mundo de fantasía. La verdad que sí, como yo digo, me duermo, me levanto y estoy en Inglaterra y con la verdad que a mí, con padres hablamos así, nos quedamos hasta medianoche, conversamos de dónde nosotros estamos y dónde estamos ahora. Creo que gracias a Dios yo siempre digo toda la gloria y siempre mi sueño era de poder estar acá. Ahora lo estoy. Mis padres, mi mamá, mi papá están felices conmigo. Antes yo le veía a mi padre que jugaba para traernos el pan de cada día, iba en la campaña. Alguna vez yo bajón porque no voy como pero me acuerdo de que mi papá nunca se rendía para traer pan de cada día, y creo que hace
sacar fuerza, y yo digo, yo tengo que ser como mi papá porque en cualquier momento. Y ayer estuve y salí en alto, creo que lo hice, entregué mi 100%, la verdad, que di todo de mí y gracias a Dios me salió bien y estoy muy contento. Julio, ¿qué tal tu inglés? ¿Qué tal el nivel de comunicación con el técnico Potter, con todos los del staff? Porque uno sabe que allí en Inglaterra, a diferencia de acá, como bien dijiste, el profe y como que nadie más, allá hay un equipo muy grande. ¿Qué tal el idioma? ¿Qué tal tu nivel de adaptación? Y si por allí te explicó cómo te quiere llevar lentamente, porque todavía como que no fuiste convocado a un partido de la Premier. Sí, bien, la verdad que como capaz usted sabe, y muchas personas que nos ayudan a ir por el campo. De hecho tenemos un nutricionista, prácticamente cada jugador tiene su nutricionista, tiene personas que le ayudan en el gimnasio, y hay un nutricionista que habla español, hay muchas personas que hablan español, y muy bien la verdad el inglés, estoy estudiando, ya practico también con jugadores del inglés, capaz le digo todo mal, pero por lo menos tengo esa intuición de poder aprender, y la verdad que el profe es muy bueno conmigo. De hecho Bruno me mucho porque él habla español, me explica las cosas, explica cómo me llevan de a poco, porque el fútbol es totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado, y la verdad que eso también me pone tranquilo porque me llevan muy bien ellos, me quieren, y nada, estoy contento también. Julio, dentro del trajín de tu ida, de estar en un club tan exigente, de una Premier League que, bueno, todo el mundo lo ve, lo sigue, te pregunto lo siguiente: ¿hubo tiempo ya para hacer algún regalo a papá, un regalo a mamá, a la familia, Julio? Siempre hay tiempo. Yo siempre para ellos siempre voy a quitar tiempo, porque para mí la familia es sagrada y yo le quiero ver bien a mi mamá, a mi papá. A mí no me importa tener nada a mí, pero yo quiero verle bien a ellos. Quiero, como digo, que a mí me falte, pero a ellos no, porque ellos nunca me hicieron faltar nada, y ahora que tengo la posibilidad de poder mostrarlo en el campo de juego, voy a sudar hasta no poder para que ellos puedan estar felices. ¿Y qué regalaste, Julito? ¿Qué le regalaste a tus padres? Si se puede saber, si es que lo querés contar, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. No, hay muchas cosas. De hecho, le compro para su ropa, le regalé también un terrenito ahí en casa, una cancha sintética que ellos le estaban haciendo trabajar, y esas cosas. Yo creo que de a poco se puede empezar, y estamos empezando de a poco, lento pero seguro, con la ayuda de Dios estamos creciendo de a poco. Julio, para el partido contra el Leeds, ¿te va a convocar o todavía no sabes? No, todavía no sé, la verdad no sé nada de esto. Hoy estuvimos libres y estoy descansando. De hecho, enseguida tengo una clase de inglés, así que relajado, tranquilo, pase lo que pase, estoy muy tranquilo porque de a poco voy mejorando, y creo que mejorando me va a ayudar a poder estar en la selección, y creo que ojalá, ¿verdad?, te pueda estar y pueda hacer de mejor manera. Julio, y seguí lo de Miguel Almirón ahí, que tuvo gran arranque en el campeonato, que le hizo un gol y un muy buen partido al City en la última fecha, digo, como compatriota, como compañero de la selección también, porque estuvieron juntos en la última eliminatoria, en partidos anteriores. ¿Lo seguí bien de cerca a Almirón? Claro, de hecho Miguel siempre me escribe, siempre hablamos. De hecho, en el partido contra nosotros cambiamos casaca. Él también me había motivado con algunas palabras que me había dicho. Es muy bueno. Yo creo que eso me ayuda mucho. Es fundamental para mí que una persona como Miguel, con tanta calidad que tiene, está en un buen momento también, y creo que eso le va a ayudar mucho a la selección también, porque un jugador como Miguel es extraordinario, así que
estoy muy contento también de que le vaya bien a él y que me vaya ayudando también a mí. Y ese hincha alto, rubio, que está contento, que se hizo viral en Twitter con tu casaca, saca la foto, creo que fue en el partido de ayer. ¿Vos viste esa foto en Twitter, Julio? ¿Un hincha inglés? No vi la foto, pero le vi a él. Le estaba aplaudiendo, me estaba apoyando, me estaba gritando y que tenía la bandera paraguaya, y yo creo que eso me emocionó mucho porque ver la bandera de mi país ahí y me pide la camiseta y no, por más que sea mi debut en la Carabao Cup, quería llevar la camiseta yo para encuadrar, ¿verdad? Pero como vi esa bandera de mi país, le vi porque la verdad es un sentimiento que me llena el corazón, porque ver la bandera de mi país acá en Inglaterra es único, así que también estoy contento con eso. Julio, acá se viralizó mucho una imagen, creo que fue un amistoso de pretemporada, donde hay un roce de un rival contigo, entiendo, el brazo con tu cara, y te caíste. ¿Fue un contacto fuerte aquella vez? Sí, la verdad que como capaz ustedes saben, tuve una lesión grave ahí, me operé. Por eso mi mamá me había mostrado alguna foto de que estaban hablando mucho de mí allí y la gente no sabe nada. Eso la verdad me tocó mucho a mí, porque creo que muchas personas también sabían la gravedad que yo tuve y de que hablen así de mí y entiendan el porqué. Pero bueno, capaz hay muchas personas que me quieren y muchas personas que no, y la verdad que es un contacto muy fuerte con eso. Tuve miedo porque me dolió, no podía masticar, pero ahí me hice un estudio y gracias a Dios no pasó a mayores. Julio, te cuento que los compañeros de ABC Digital contactaron hoy con el chico de la bandera. Se llama Mike Kim y dijo lo siguiente. A ver, dice, luego de disputar los 2 partidos sub-21, dice el chico que, bueno, te admira mucho y que esto acaba de rematar un gran día. Muchas gracias, Julio Enciso. También te agradeció a través de su cuenta de Twitter. La admiración por Enciso se debe a que es la estrella joven más nueva en fichar por Brighton. Todos hemos escuchado grandes cosas de los fanáticos de Libertad y de los paraguayos en general sobre la joya, y estamos emocionados de ver a dónde lo lleva su carrera. Bueno, así es que habló de vos el chico con ABC Digital. Qué grande, contento, muy bien. De hecho, ayer en el campo de juego cantando una canción ahí la gente, y eso me puso de piel de gallina, así que estoy, sí, gracias a Dios. Ah, ya te pusieron los hinchas, porque viste que los ingleses son muy especiales con los cánticos y siempre personalizan. ¿Ya tenés tu cántico, Julio? Sí, estaba escuchando ahí, pero no estaba prestando mucha atención porque era muy intenso, pero cuando se iba en la banda, cantando, estaba... Y en el día a día, ahí en la ciudad tranquila, el tema... uno de los pocos lugares en Inglaterra donde que sea soleado no es tan novedoso, a diferencia de la capital o zonas más complicadas como el norte. Te reconocen, el famoso te dicen para cuándo en el siguiente partido, o tienen otro ritmo los ingleses en comparación al fanatismo que hay acá en Paraguay, en América del Sur. ¿Cómo un poco el día a día, Julio? Y la verdad que la gente es más respetuosa cuando te pide autógrafo. Te pregunta primero, son muy respetuosos. De hecho, en la semana me iba con mis padres en el supermercado y uno pasa en su vehículo y hace mi festejo. Y a eso a mi mamá le gustó mucho, alegró, y la verdad que me doy también cuenta que la gente me está apreciando. Creo que estoy haciendo un buen trabajo también y eso hace que la gente también me pueda reconocer. Julio, ya que claro que fue el festejo del video de presentación, ¿te acuerdas? Sí. Que él sale haciendo... Ella habla en inglés.
Sí, así mismo. Y hablando, Julio, del festejo, ¿qué significado tiene ese festejo? ¿En qué se originó? Yo ya le había comentado a mucha gente eso. De hecho, hay un dibujo animado que se trata del fútbol también, que se llama Supercampeones. Seguramente llegaron a escuchar Oliver Atom. Claro, o sea, en nuestra época. Cuando hacía los goles hacía siempre un positivo, así que lo recuerdo eso porque me marcó mi infancia. Espectacular. Julio, que sigan los éxitos, siempre atentos acá, te repito, toda la prensa paraguaya y en especial nosotros que estamos, por supuesto, en el grupo ABC, también en otro medio como el Canal 9, donde, bueno, mostramos un poco tus imágenes, todo tu progreso y lo que vas haciendo ahí en el Brighton. Éxito, Julio, un fuerte abrazo desde el aire. Muchas gracias a todos por el apoyo, a todos. Chao. Julio Enciso desde Inglaterra. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha los mejores precios del país. Escucha esta super oferta en lavarropas Tokio Cecilia de 6,5 kilos, carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 264.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 169.000. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000. www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas, mes aniversario número 40. Este jueves 25 acumula cupones. Viernes 26 DJ en vivo y barra libre de tragos desde las 18:30 horas. Sábado 27 llega el evento de Millonarios Premios Luisinho Sopra Voce, 21:30 horas. Sorteos en efectivo y en créditos por cupones acumulados y de asistencia. Degustaciones, barra libre de tragos, promo de cervezas y tragos. Domingo 28 DJ en vivo y promos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Vamos a ir hasta Juanma con el tema Cerro Porteño. Todo lo que espera el Ciclón. Juega mañana ya en el marco del campeonato ante el General Caballero. 19, hay que ver el tema de las entradas, cómo está, También, ¿verdad? Que tienen una baja respecto a lo que fue la semana pasada en Mallorquín. 70.000 la preferencia, 50.000 la platea y 30.000 la gradería. Platea, gradería, mismo precio. 70 la preferencia, había costado 90.000 el sábado pasado frente a Olimpia cuando se jugó en Mallorquín. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Juanma, vamos con lo de Cerro Porteño, por favor. ¿Qué novedades tenés? Y no sé si manejás el tema de cuántas entradas ya se vendieron hasta ahora. No, hasta aquí no hay un número. Hemos consultado, pero no tenemos un reporte oficial en cuanto a cantidad de ventas de entradas para el partido de mañana entre General Caballero y Cerro Porteño. En cuanto a lo deportivo, Cerro Porteño ayer se movilizó por la tarde. En Mingaguazú, tarde-noche ya en realidad, porque llegaba al plantel 5:20 aproximadamente, ya entrada la noche, realizaron una movilización allí en Mingaguazú, en el predio donde están concentrados, y realizaron un trabajo táctico donde, así como están las cosas, y por el plantel de futbolistas que llevó Francisco Arce para este partido contra General Caballero, todavía no tenemos la nómina de viajeros, pero así como están las cosas, no hay un lateral derecho. Alan Núñez es el reemplazante natural como lateral derecho de Alberto Espínola, que no viajó por una lesión. Alan Núñez, el juvenil, no viajó, no participó de este viaje. Entonces, es como que vamos un poco diseñando el equipo que va a ser seguramente muy parecido al equipo que arrancó contra Guaraní en la última fecha. Probablemente repitiendo la línea de 3, los carrileros por derecha y por izquierda, y allí sí
dejo la duda en el medio campo, los volantes centrales. Si es que van a repetir la pareja de Piri Mota con Ángel Cardoso Lucena. Ya viajó Rafael Carrascal, ya está a disposición de Francisco Arce. Ayer apareció en una de las fotos del entrenamiento con el chaleco puesto, así que habría que ver si hay alguna modificación. Uno creería que Robert Piri Mota, por el nivel demostrado en el último encuentro, le da mayor seguridad allí en el medio campo en cuanto a lo defensivo a la hora de romper. Así que me parece que estaría entre Ángel Cardoso Lucena y Rafael Carrascal. Muy probablemente no arranque con su 19 Cerro Porteño, si bien Fernando Velar está en la lista, está concentrado también en Ciudad del Este, probablemente vuelva y retorne Aquino en el medio campo de Cerro Porteño en la parte ofensiva. Y la delantera, Brian Zamudio casi confirmado, y habrá que ver si de vuelta le da la oportunidad a Marcelo Moreno Martins o si arranca Alfio Oviedo, teniendo en cuenta que el siguiente partido ante Libertad, Alfio Oviedo no puede jugar por un pacto entre clubes, porque Alfio pertenece todavía al Bumarelo. Ya. Lo de Alfio está de por medio. Bueno, sí. ¿Y Carrascal tiene o no tiene posibilidad de jugar este partido? Aguantame un ratito, ya estamos, Juan. Arrecor Empeños sigue creciendo. Te esperamos en la nueva sucursal de Itagua, sobre Ruta 2, casi General Marcial Samaniego, en el centro mismo de la ciudad. Si querés comprar o empeñar algún artículo, acércate a la sucursal o comunicate al 0974-530-000, llamada o WhatsApp. Encontranos en las redes como @Arrecor Paraguay. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Regala una sonrisa por cada pecho 1800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta el viernes 9 de septiembre en todo el territorio nacional pechugón. Paraguayo como vos. Adquirí tu moto Taiga en 12 cuotas y sin intereses. Ahora puedes encontrar todos nuestros modelos de motos en 12 cuotas sin intereses. Taiga, la única moto del mercado que te da 15.000 kilómetros de garantía. Súper resistente con una potencia sin igual. Visita ya mismo una sucursal Inverfin. Estamos en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Seguinos en @motostaigapy. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Seguimos, Juanma. Lo de Rafael Carrascal, Federico, lo consultado por Bruno. Sí, es como que recibió una especie de indulto, ya está, cumplió con su sentencia, por decir de alguna manera, tras un alto de indisciplina la semana pasada, previo al juego ante Guaraní, y está en la lista de viajeros. Habrá que ver si lo tiene en cuenta de arranque Francisco Arce o si repite el equipo que arrancó contra el Aurinegro la semana pasada. No sé si fue un gran partido de Ángel Cardoso Lucena, pero está allí esa duda, ¿no? La posibilidad del retorno de Rafael Carrascal. La presencia en el viaje, la información que recibíamos no implicaba titularidad, lo iba a analizar Francisco Arce, que hoy tiene de vuelta un día más de entrenamiento en Ciudad del Este, donde no pasó absolutamente nada. El plantel llegó sin ningún inconveniente. A la llegada de Cerro Porteño, al momento de la llegada, habían algunos aficionados, pero que más bien fueron para saludar al plantel azulgrana sin ningún inconveniente. Después sí, se juntaron como 30 hinchas aproximadamente, pero el predio donde está concentrado Cerro Porteño está muy aislado realmente de la ruta donde es la entrada. Así que no pasó a mayores, no pasó mucho y está con total tranquilidad el plantel del Cerro Porteño concentrado allí en el CIE. Bueno, vamos a ver entonces, siempre la duda la de adelante.
En el medio yo estoy de acuerdo. Bueno, decía que no era una información, pero sí una deducción que van a seguir Pirida Mota y Lucena. Después ya los extremos comienza a cambiar. Pachi vuelve recién para Libertad, ¿verdad? Sí, esta fecha él cumple con las 2 de suspensión. Y después está, bueno, el tema de Zamudio, Martins, Oviedo. Y mira, me parece otro tema muy interesante el tema del carrilero por derecha. Mira que a veces lo sacó en el primer tiempo ya. Y justo entra Galeano, si bien no deslumbró en cuanto al rendimiento, convirtió el gol. Pero así como juega General Caballero, ¿se puede repetir eso? Sí. Por eso me parece una opción. Con Libertad ya seguramente será más con otros esquemas, ¿verdad? Pero contra General Caballero en una cancha linda me parece que se puede repetir esa situación de parar así el equipo. Sí, me parece que sí, y por la necesidad también que tiene Cerro Porteño, está obligado a ganar. Uno sí, General Caballero no viene bien, está último, pero tiene que ganar Cerro Porteño, no, que no le pase lo mismo que le pasó contra Tacuarembó en la apertura. Por eso, ¿qué hacemos, Juanma, entonces? Y el probable equipo, Jan Fernández, particularmente no voy a jugar, todavía no es información, es más bien una deducción por los futbolistas que llevó. De vuelta repite la línea de 3, con Carlos Rolón, Juan Patiño, Alexis Duarte. Los carrileros ya no juego por Enzo de vuelta de arranque por derecha. Los volantes centrales sí, Robert Pirida Mota, y allí dejo la duda si arranca Ángel Cardoso Lucena o retorna al equipo titular Rafael Carrascal. Por izquierda, Gabriel Báez repetiría. De media punta yo lo coloco a Claudio Aquino, Fernando Volari al banco, y la delantera también con otra duda. La presencia de Brian Zamudio y Marcelo Moreno Martins o Alfio Oviedo, la probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar a General Caballero. Última parte, por favor, nos quedamos en Aquino, la otra no se copió bien. Brian Zamudio y Marcelo Moreno Martins o Alfio Oviedo. Bueno, Variante de Oviedo hace un buen partido, después no puede jugar con Libertad. Sí. Que es lo que uno dice, ¿verdad? De ¿por qué está como tercero ahora, siendo que no es menos que Zamudio y Moreno? Pero bueno, el camino de Cerro Porteño entonces. Entonces, a ver, la práctica, hoy seguramente una práctica importante. Si no la hizo esta mañana, esta tarde no creo. Mañana ya el partido, sí, esta mañana seguramente alguna práctica importante, ya con todo descansado, ¿verdad? Porque se fueron ayer. Sí, a mí me llamó la atención y me parece que es como demostrar cierta, o sea, que en el grupo están todo bien, que hay unidad. Las fotos que utilizó las cuentas de Cerro Porteño en redes sociales para anunciar el equipo ganador del picado, que es algo que se realiza generalmente un día antes de los partidos. Y aparecen allí los referentes del plantel. En la jerga futbolística se habla de Piraguazú. Entonces estaban todos allí, Patiño, Carrascal, estaba Aquino, lo veo a Jan, Carlos Rolón, Robert Pirida Mota, Zamudio, Alfio, y en medio de ellos aparece el entrenador Francisco Arce, posando también algo que ocurre por primera vez, que aparezca el técnico del Cerro Porteño en medio de la foto de un equipo ganador en el tradicional picado que realizan allí los planteles. Bueno, una semana diferente. Vamos a tomarlo así después de todo lo que pasó. Sí, yo creo que sí. Muy diferente. Y así lo entendieron también ellos, por eso adelantaron el viaje, ya todo lo que hablamos ayer. Y evidentemente le vino bien, porque conocemos el lugar donde está concentrado Cerro Porteño y realmente hay mucha tranquilidad, mucho silencio y está despejado de todo ruido allí en el Alto Paraná y también lejos del ruido aquí que se iba a ver aquí en Barrio Obrero. Gracias, Juanma, muy amable. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo, adiós. Juanma Figueredo con toda la info de Cerro. Carrascal entonces no está todavía como para arrancar de titular. El cambio me parece que más sustancioso es en el sector ofensivo, ¿verdad? Lo de Alfio. Claro, si aparece Alfio, sí. Si aparece Alfio, sí. Claro, porque lo otro... Pues está Aquino, Jiménez, Báez también posiblemente de arranque. Y que ya dijimos la vez pasada, Ovelar perdió el puesto, o sea,
fíjate, Cerro no tiene el sub-19 por rendimiento. Y son vaivenes, o sea, el único que tiene es Libertad con Diego Gómez. Después el tema de Ovelar también, que indeciso, ¿verdad? Pero ahí volvemos, o sea, tiene 18 años, ¿verdad? O sea, sí, pero ya... Ahí conectamos. Hablamos recién con uno. Por eso, con uno de 18 y sí. de las dos, porque creo que a eso también apuntaba Bruno con el tema de las reacciones. Y mira que Julio citó eso, cuando que su mamá le mostró y que hay gente que habla por hablar o sin saber. Porque, o sea, hoy en día todo es exitismo, entonces había el que quería que ya sea titular en la Premier. Como había que no, ese es un invento nomás, ¿qué va a hacer allá y va a jugar allá en la quinta de la reserva? Ni una cosa ni la otra. O sea, se va y en el caso de Velar también está un poco en esa, porque de haber jugado bien y haber generado aquel cruce mediático entre su representante y el encargado, este tipo de cosas, de contratos. Y otra al final de cuentas Ovelar no puede sostener dos partidos importantes, claro. Y esos 18 años ya... Y lo que pasa, o sea, con todo el pasado que él tiene ya jugando... Sí, por eso. Es como que tiene mucho más. Claro, yo no digo que haga jugada mesiana de Cristiano Ronaldo como tenía, pero sí que desequilibre, porque él es desequilibrante. Pues. Otra vez la gente de Cerro que no se apuró, ¿verdad? Porque, y bueno... porque no partió bien, después se llama silencio. Que juega con presión, y bueno, pues ya que ahora que juegue con presión, pero si lógico, un chico... Si no va... Claro, apuntar a cosas más grandes, ¿verdad? Como se dice, a las grandes ligas, pero él ya tendría que mostrar 2 o 3 cosas importantes por partido y el tema era... no la mostró, y yo creo que todos somos muy generosos con él porque nos quedamos con aquel clásico, aquel clásico, y el que retornó hace poco, o que jugó Copa Libertadores en plena pandemia, un par de partidos ingresando, pero después un jugador absolutamente normal, de todo lo que hay. No, hasta me parece que Bobadilla podría ser más influyente por apariciones, no por talento. Porque evidentemente que Ovelar tiene talento, pero si ese talento aparece 2 veces por tiempo, no le sirve a Cerro para a los nadie. Que tienen el que juega fuera de su puesto con una responsabilidad de más marca, ida y vuelta, la vez pasada esa teoría se cayó también porque jugó por detrás del punta con la Libertad. Estuvo muy lejos del circuito de juego, pero si la pelota no llega, vos tenés que jugar la pelota. Eso cualquier entrenador es la vez del fútbol te dice. Entonces también depende mucho de él, de una decisión, de una voluntad de tomar ya como el profesionalismo como tal, porque yo insisto siempre acá que él tiene un talento impresionante, sí, no se puede negar eso. Pero también, o sea, estamos hablando de un equipo que tiene un bajón general, y el que entra por él es Claudio Aquino. O sea, entonces... En un partido, porque en otro fue Enzo Jiménez. Claro, pero con este dibujo que No, sí. yo hablo, así como está hablando de Aquino ahora, el que entró por él primero después del buen partido que hizo fue Enzo Jiménez, y que tiene una característica, es un jugador utilitario, nada de talento. Por eso está el tema de Ovelar, Ariel, otra vez, cuando parecía que iba a ser la del despegue, porque tendría que estar ya, 18 años tendría que estar. Hasta creció físicamente. Inclusive gente mayor a eso. Pero como ustedes decían, como que Ovelar pareciera ser que es más viejo porque empezó muy temprano, que a la larga le hizo tendría mal. Que estar, si es el que todos pensábamos que era. Vos le pusiste un mote incluso. ¿Cómo era? No, yo había dicho aquel día que primera vez lo vi en Barrio Obrero. No, pero hasta hace poco también. Cuando apareció después de repente que jugó también, tenía un monte tipo de crack, así, y si él es eso, tendría que estar ya ahora, ¿verdad? Si no, hay una cantidad de jugadores de Cerro que aparecieron. Te digo que hasta Tito Torres era número 10 cuando tenía 17 años. Era un buen gambeteador, tenía buen remate, y ese es el punto. Y Kevin Fernández está ahora en el Callero de Mallorquín. Claro, jugó contra Olimpia. Titular. Jugó contra Olimpia, zurdo. Poca gravitación también. Ahí, no, y ese. pero si por eso no se decide, va a terminar así. Está mal, pero pinta para grandes cosas. No, pero por eso, o sea, la regla es que, o sea, la excepción es Enciso. No es la regla. Entonces, repito, o sea, con Enciso, pero este chico, por ejemplo, apareció y mira que le sacaron, hablo de Robert Morales. Le sacaban el puesto, pero
contradictoriamente más grandes pero con menos experiencia, porque acá hay chicos de 22 que... Pero por eso, sí. o sea, a Ovelar le hizo mal de 22 años que... o sea, arrancar tan temprano. Que dice, no, recién estoy arrancando, ¿verdad? Y está pasando. Este chico, por ejemplo, entró, se puso la camiseta y siempre jugó bien. Robert Morales, es lo que le falta a Ovelar, jugar 2 o 3 partidos bien para convencer al resto, porque sé que lo sigue mucha gente, de lo que puede ser, y hasta ahora no es en Cerro Porteño, que tampoco tiene jugadores que están rindiendo 10 puntos y le cierran la puerta por eso, ¿verdad? Que lo tienen tapado. No tiene un Guido Varenga en su mejor momento y él está atrás, ¿no? Hay 3 puestos para entrar. Yo creo que él tendría que acostumbrarse a jugar a los 3 puestos, al Enzo Jiménez, al de Pache Carrizo o al de Claudio Aquino, como un volante retrasado, delantero retrasado, y no veo que tenga problemas de perfil, porque la otra vez, arrancando por el medio, hizo una buena jugada, pero después se apagó para siempre en un partido que necesitaba un poco más de él. Atiendan, señores, Liga de Campeones Champions League, se está realizando en estos momentos el sorteo. Ya hay emparejamientos parciales. Real Madrid, Leipzig, PSG, Juventus, Frankfurt, Tottenham, Manchester City, Sevilla, Bayern Múnich, Barcelona. Lo primero que nos hace recordar el 8-2. Sí. ¿Verdad? El segundo punto lo de Lewandowski, que retorna a Múnich. Sevilla va por ahora, viste que todavía no están todos los emparejamientos. Te digo, Sevilla, Manchester City. Claro, City. Manchester City es cabeza de grupo. Claro. Sevilla. Después, Bayern, Barcelona, Porto, Atlético de Madrid, Liverpool, Napoli, Milan, Chelsea y Salzburgo. Esto ahora se está realizando el sorteo. Vamos a ir, atención Twitty, por favor, cuando ya tengamos el cuadro completo de la Champions, fase de grupos de la Liga de Campeones. Están también los árbitros para esta fecha y... ¿Del campeonato local? Sí, claro. Bueno, de la Champions vamos a Apostalla, ganarlo cambia todo. www.aposta.la. Apostalla, la pasión de siempre. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Hendibio Caballureza. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Mañana en Ciudad del Este, Derlis López de árbitro y como barba Carlos Paul Benítez. El primero que tuvo problemas con Arce, ¿verdad? 19-15 el partido de Cerro, ¿verdad? Sí, digo esto porque Arce se quejó del arbitraje en la última fecha y al barba alguien que... Él empezó y dijo, no, ya no voy a hablar más de los árbitros porque... El único árbitro que yo recuerdo que habló con nombre y apellido Arce fue Carlos Paul. Y va a estar como VAR entonces en el Antonio Aranda, en General Caballero Cerro Porteño. Libertad Guaraní va Juan Gabriel Benítez como árbitro cancha y Mario Díaz de Ibarra al VAR. Y Olimpia Resistencia va José Méndez cancha y Fernando López al VAR. Esto en materia de los 3 partidos que involucran a los candidatos al título. Guaireña Nacional va Gedi Díaz Zacarías, Díaz de Ibar va al VAR. Ya dijimos los partidos del sábado. Y el domingo, Ameliano 12 va Ever Aquino, Ulises Mereles al VAR. Y Tacuero del Sol, Derly Benítez, cancha, Alipio Colmán al VAR. Manchester City, Sevilla y Dortmund. Justo va a jugar Haaland contra su ex equipo, el Dortmund. Falta uno todavía en la serie. Y atendé esto, PSG, Juventus y Benfica. Di María por Juventus va a enfrentar a su ex equipo PSG. Y lo que marcábamos de Lewandowski, ¿verdad? O sea, y Robert Lewandowski de los ex Bayern Barcelona. Ataque los ex. Sí, estamos esperando la composición ya completa de la Champions, pero estamos muy atentos. Bueno, en un momento volvemos tema debate Olimpia. ¿Vos querés recordar lo de la fecha del campeonato, Ariel? ¿Cómo no? Lo de la intermedia también. Y... vos tenés la película, lo de Osvaldo, el Escabones y Recanate, Arielito, verá,
Porque ahora la pregunta es, ¿le tiene podrido, preocupado, o ambos los dos, como diría, ¿quién es que decía? Ambos los dos, se usa mucho ese ambos los dos, pero está mal eso, ¿verdad? Porque ya es una reiteración, ¿verdad? Para enfatizar justamente. Tipo ese 24 horas para que quede bien claro. De día y de noche. ¿Cómo es que se dice ese 24 horas y de la noche también? Antes que entren los hinchas. WhatsApp 0972 antes que entren los hinchas. ¿Qué pasa? Vamos a negar rotundamente y sacar de la grilla que una de las propuestas de Canate hubiera sido vender la villa. Tachamos. Ya. Dijo un socio, buena info. Muy buena info. ¿Viste cómo le pones todo negro así? Ya no existe. O bueno, ahora le ponen un papel, ¿verdad? Que es mucho mejor que un borrón. Y sacamos. Refuerzo lo que decía Federico con un socio, es dirigente que me dice, no, es verdad. Vender la villa solo se puede realizar a través de una asamblea extraordinaria expresamente convocada para el efecto. Y si eso se plantea, encabezaré una cruzada para impedir que se concrete. No, ya me imagino tu socio. Sí, el Real Madrid la está sacando barata. O sea, Leipzig y Shakhtar Donetsk. Bueno, no voy a decir para que el Real Madrid siempre la saca barata, porque la última copa ganó fue heroica, así que le tocaron todos. La última copa le tocaron todos. ¿Te acuerdas que decíamos antes de Real Madrid el arbitraje? Bueno, pero yo en particular, fase de grupo, arbitraje, todo, pero... Arrancó con este equipo de... Con el que está jugando ahora la... Y el entrenador que se fue a la guerra. Perdió la fase ahora, el equipo que no tenía país. Karabakh. El Karabakh. Pero después le tocaban todos los monstruos, entonces me saco el sombrero frente al Real Madrid. Sí, señor. Y ya está Casemiro, ya se vistió de Manchester United, ya está para su debut. Claro, y el chiste no se puede dar porque Manchester United no está en la Champions. No está, ni a los premios. Bueno, ¿qué era la fecha? Sadio parece dos radios tenemos en una misma. Sadio Mané también atractivo, hermano querido, con el tema de Grupo de la Muerte hasta ahora. Atiendan un ping-pong entre ahora informa Mané y ya te informo intermedia mañana. No. Grupo de la Muerte hasta ahora, Federico. Barcelona de Lewandowski, Bayern de Sadio Mané, el Inter de Milán de Romelu Lukaku. ¿Qué pucha será? Qué grupazo. ¿Y el cuarto cuál es el...? El cuarto en cuestión, ¿cuál va a ser? Y ahí va a entrar un pobre equipo que... ¿Qué tal? El Slavia Praga, no, sáquele pues... El Pilsen de Praga. Victoria Piso, Maccabi Haifa. Dale, Edgar, y ya estamos con el campeonato. Ya venimos con el debate de Olimpia. Juanma ya contó lo del Cerro. Estamos con la Champions League acá. Creo que de ese entre árbitros a nivel local. De ese cuarto bombo, Marsella debe ser el más... Porque después los otros, claro, son... Está el grupo F completo. Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk de Ucrania y Celtic. Celtic ayer se metió, le ganó al PSV Eindhoven en el Philips Stadium. Ese Rangers. Claro, y Celtic el otro de Escocia. Claro. Rangers se metió ayer 1-0. No, mira, te hace el gesto. Voy llegado a decir eso en el... No, me matan ahí en Escocia. En Escocia me matan. No. ¿Qué tal es nuestro arquero? Bien y mal. El arquero de la selección. No, te cuento. No, por eso. Benítez. Claro. Te cuento lo que pasó. En el partido de ida él cometió un gravísimo error que terminó en gol. Y ayer el alemán Philipp Max le da a Benítez, el arquero. ¿Qué hace Benítez? Le pasa a Ramalho, el zaguero central brasileño de el Glasgow Rangers, ¿verdad? Le pasa la pelota y desde atrás le roban y termina en gol. Y ahí podés discutir si el arquero se equivocó, le tenía que dar al lateral o tenía que reventarla, pero en Europa no se juega así. Te dicen que no, que tiene que ser al ras del piso. Pero en síntesis... Perdimos la chance de tener a un cuasi paraguayo jugando fase de grupo de Champions allá. Sí, él era el más... Lo parece que no le están encontrando el documento. Sí, hasta ahora no terminó su nacionalización. Hasta ahora no terminó. Pero ayer no le fue bien porque cometió ese error. Muchos dicen que Ramalho también es responsable, ¿verdad? Pero el que tenía la vista completa era el arquero, ¿verdad? Y le da a Ramalho que termina de perder. Y vos sabés que inmediatamente Van Bronckhorst es el técnico del Rangers
Y vos sabés quién es el técnico del PSV, Ruud van Nistelrooy. Se encontraron los holandeses. Calidad, ¿eh? Sí, y... Luego delantero era Van Broek, ¿no? Sí, Van Broek era lateral. Pero izquierdo. Lateral izquierdo. Sí. Y el otro era goleador. El del gol increíble en Sudáfrica, ¿verdad? Sí. El zurdo. Pensar que PSV fue campeón de... Bueno, no se llamaba Champions, pero la vieja Champions. ¿Qué pucha? Cómo se elitizó todo, Atiendan, espera que seguimos con los grupos, muchachos. Nacional de Montevideo. 88. Atiendan, grupo de la muerte. Atiendan grupo de la muerte todavía. Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán. Seguimos con los grupos completos ya. Se completó Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic, dijimos. Otro que va teniendo casi grupo completo. Ya tiene completo también. Atención, Ajax de Holanda, Liverpool, Napoli y Rangers. Otro que tiene grupo completo, el grupo B, Porto, Atlético de Madrid, Leverkusen y Brujas de Bélgica. Este va a ser el grupo más flojito, Porto, Atlético de Madrid, Leverkusen y Brujas de Bélgica. Frankfurt, Tottenham y Sporting de Lisboa junto al Marsella. Grupo D, otro que se completó. Ya está completo el grupo G también. Manchester City, cabeza de serie. Sevilla, Borussia Dortmund y el Copenhague. El ex equipo de Ropero Santander. Espera. Vamos a esperar. Estoy esperando quién es el que compone Bayern, Barcelona, Inter de Milán. El último integrante, necesitamos el cuarto. Victoria Pilsen, ¿está confirmado? La pobrecito Victoria Pilsen. Además, todos somos Victoria Pilsen, hermano. Acá es trágico esto. Sí, confirmado, señores. Grupo C. Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán y el pobre Victoria Pilsen de República Checa. Este equipo, ¿verdad? Ay, señora, miran, vos sabés lo que juega contra Bayern, Barcelona. Meudeos, dirían los brasileños. También te da. Bueno, termina. Pero además te da una vidriera. Eso sí, te da una vidriera. Atención. Recibiendo 3 equipos ahí en Praga. Atendé, Federico, atendé. PSG, Juventus, Benfica y Maccabi Haifa de Israel, grupo H. Ellos juegan en Haifa o le hacen jugar en otro lado. ¿Quién? A los del Maccabi. Y la última no jugó. No, porque son zonas creo que fue Europa League, jugó en Alemania, creo. El Dinamo juega, por ejemplo, jugó la última, bueno, por su conflicto en Polonia. Claro, Shakhtar también seguramente lo van a mandar ahí en Polonia. De hecho, la liga se reanudó y la liga tiene un protocolo que cuando todos tienen que firmar un documento, es decir, cuando suena la sirena, todos tienen que evacuar. O el famoso no nos hacemos cargo. Claro, porque juegan en medio de la guerra. ¿Y qué grupo nos falta, muchachos? El de... Ya está todo el grupo completo. Voy a repasar ahora. Espérale, voy a pasar un poco a Twitty. A ver si Twitty ya está activo. Está activo ya. Maccabi Haifa, sí, jugó como local, ¿Jugó? Te doy... Contra la Estrella Roja jugó el 17 de agosto como local. Ok. En la repecha esta que jugó, el repechaje. Están entonces los grupos de la Champions League. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi el Amaro. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Yo prefiero no hablar porque la situación de Olimpia es catastrófica. Es muy grave. Don Osvaldo, y todavía no salió el responsable de la luz. El responsable. Y lo irresponsable.
Pero verdad, don Osvaldo, que es, vos que tenés más experiencia y años en el Olimpia, esta es la crisis más grande en los 120 años de vida institucional, económicamente hablando del club, ¿verdad? Bueno, que yo recuerdo, sí. ¿Verdad o no? Yo recuerdo, sí. Esta es la peor crisis económica. Y cuando vos decís catastrófica, don Osvaldo, yo creo que más de un olimpista se va a preocupar. Seguro, pero de cualquier manera, calcular nomás para que se ubique Bruno. Pagar $5.500.000 por el 50% de un jugador como nuestro fútbol no da para él. El gasto extraordinario, por ejemplo, lo de Polenta, lo de otros más que no recuerdo. Sí. Bárbaro. Adebayor, caso Adebayor también. También para aquel último. Y don Osvaldo, esas son contrataciones que tienen nombre y apellido que las hizo en su momento el presidente Marco Trovato. ¿Qué opina la otra gente? Yo hasta ahí no me atreví a decirlo. Ese monto es muy para arreglar el primer problema, eso es, ¿verdad? Es muy difícil, no es fácil, no. Claro que es difícil. Pero ¿cómo, por qué se compró? ¿O para qué se compró? Es un buen jugador y todo, pero no es el precio Paraguay, no está en condiciones de abonar. Es un precio fuera de lo que es el mercado paraguayo, don Osvaldo, ¿verdad? ¿Y dónde va a colocar por $10 millones ese jugador? Se compró 50% al pase. Sí, 50. En 5 millones y medio se entiende. Pero la transferencia tiene que valer por lo menos $10 millones. Insólito, inentendible. Lo de Polenta, no recuerdo más otro, lo de Adebayor, no estoy acordando de otra cosa. ¿Y vos crees que se va a salir de la situación catastrófica en corto tiempo? No sé. Es muy difícil, don Osvaldo. Siendo sincero, digo. Por lo que veo hasta ahora va a ser muy difícil. A no ser que se analice bien y se ponga públicamente al pueblo olimpista, se puede plantear la recuperación. Doctor, ¿tuvieron una reunión de dirigentes, de connotados, no sé cómo llamarle, o expresidentes de clubes? Contanos un poquitito, si sos tan amable, y principalmente al gran público, a los oyentes del Olimpia. Esta cena, cuyo objetivo era aliviar un poco el tema de la FIFA que se nos viene en diciembre, resultó un completo fracaso. No vino absolutamente nadie, ni siquiera los que habían confirmado expresamente, no han venido, salvo y el único que apareció, el único corajudo, solidario y valiente fue Marcelo Recanati. Después todo el resto borrado, algunos se encuentran en el exterior del país y comprometieron su ayuda, pero anoche la cena yo la considero un fracaso y sinceramente fue muy desilusionante para todos. Sobre todo me apena porque el trabajo que está haciendo el presidente Cardona y su comisión directiva llevando adelante esta situación patrimonial financiera del club y en lo deportivo también, que va también, creo que se merecía otro tipo de consideraciones, ¿verdad? Es un momento delicado, pero no vino nadie, un fracaso. ¿Fue en la propia casa del presidente? Claro. A la pucha. Y él también me imagino que habrá quedado sorprendido. Y claro, todos quedamos sorprendidos, todos quedamos sorprendidos, sobre todo porque, no sé, por lo menos, ya no me refiero a temas de aporte, pero por lo menos para interiorizarse un poco de la situación financiera del club. Pero claro, como le digo, fue un fracaso y para mí en lo personal fue bastante decepcionante. Sinceramente estamos bastante alicaídos y lo único que queda ahora son gestiones personales de cada uno. Pero ya evidentemente una cena en presencia de todos no funciona. Yo todavía tengo la esperanza de que varios de ellos van a colaborar, pero tendrá que ser un trabajo individual ya de cada uno de nosotros. Doctor, ¿cuántas personas comprometieron su presencia en lo previo? Unas 14 personas. Y entre esas 14, sin mencionar nombres, doctor, ¿estaban expresidentes? Sí. ¿Pero adujeron algún motivo o simplemente desaparecieron?
Y no estuvieron, Bruno. O sea, ya los motivos después, si uno está con COVID o tiene fiebre amarilla, ya es otra cosa. La cuestión que no aparecieron. No aparecieron. Tuvimos una reunión muy linda anoche. Lástima la realidad del Olimpia, ¿verdad? Es una realidad dura, Marcelo. Es durísima, durísima. Son 52 millones de dólares de deuda y con contingencia puede ser más, ¿verdad? Puede ser más. Porque hoy, por ejemplo, Scavone nos decía que él considera que fue un rotundo fracaso lo de anoche porque se comprometieron varias personas, aproximadamente 14, y no asistieron, ¿verdad? Y por eso decía él, realmente alabo lo de Marcelo Recanate, porque inclusive por lo menos otros hubiesen venido para conocer la realidad del club. Utilizó la palabra el corajudo. El corajudo. Dijo, corajudo, ¿verdad? Y valiente. Bueno, le agradezco mucho la palabra a Oscar. ¿Y es más crítico de lo que vos pensabas la salud financiera del Olimpia? Sí, es muy complicada la salud financiera del Olimpia. Hay salidas. Vamos a trabajar todos juntos en eso. Olimpia necesita de todos los olimpistas. Los socios se están portando de maravilla. Hay cualquier cantidad de socios al día. Así que vamos por buen camino. ¿Llegaste a enterarte un poco de detalles que hacen a estos contratos que se han firmado, Marcelo? Contratos que muchos dirigentes y expresidentes del Olimpia consideran que son, hasta el propio Osvaldo nos dijo acá, que una locura, calificó de locura de contratos que se han hecho en el Olimpia. Anoche el economista Manuel Ferreira hizo una exposición muy detallada de la situación. El mismo presidente Miguel Carona hizo una exposición muy detallada de cómo llegamos a esto, ¿verdad? Y bueno, es terrible la situación, ¿verdad? Cuando decís terrible, ¿es por la magnitud de los contratos o porque la solución es muy complicada, Marcelo? Y ambas cosas, Bruno, ambas cosas, por los contratos, por el formato, por cosas raras y por donde estamos debido a eso, ¿verdad? Pero el momento ahora es de recaudar, intentar pagar los vencimientos inmediatos, hacer que el club siga funcionando bien. Eso es lo inmediato actualmente, ¿verdad? Yo creo que las auditorías y los dedos apuntando a culpables podrán venir después si vienen, ¿verdad? Pero el momento ahora es levantar al club de donde está, ¿verdad? ¿Lo viste preocupado a Scavone también? Sí, lo vi preocupado, lo vi muy preocupado al presidente. Realmente están todos muy preocupados, ¿verdad? Porque la situación no es para menos, ¿verdad? ¿Cuál crees que es la salida para todo esto? O sea, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál es un poco la forma en la que se tiene que salir de esta crisis en el Olimpia? Y anoche lo dije en la reunión, ¿verdad? Pero no lo voy a repetir aquí porque no le gusta a los compañeros. Entonces, por el momento no voy a decir mi opinión de cómo se puede salir de esta crisis. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, le tiene podrido, harto, preocupado, muy preocupado, ambos los dos. Vamos un poco con el audio WhatsApp. 0972-730-730. Bruno, Dani, Federico, Ariel, ¿cómo están? Podrido nos tiene. A mí personalmente, yo soy olimpista, me tiene podrido este tema. No podemos tener una estabilidad. Y tanto que Marco Trovato se hacía del Salvador y que iban a poner una regla especial, algo en el contrato, que si un presidente dejaba el club con deudas, era el presidente que se tenía que hacer cargo de eso, no el club. ¿Y en qué quedamos? O sea, todos los dirigentes salen a hablar que nadie sabe nada, que nadie sabe nada. ¿Y cómo es eso que se le dio carta blanca a Trovato para hacer lo que quiso? O sea, esto es una locura. Los contratos de Derlit, los contratos de Nueva York, es una locura. 0972-730-730. Audios WhatsApp. Oye, Bruno, siempre te escucho como puedes. El tema de Olimpia es como la política, como los políticos le quieren engañar a los hinchas.
dicen sí, está todo bien, está todo solucionado, y la verdad que no es así. Y si no, lo que yo soy hincha olimpista, pero así no funciona. Nos quieren engañar, y ese Marco Trovato que nunca puso la cara es porque se metió en un problema grave y no está engañando a los hinchas. Saludos de Cacupé. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, lácteo número 1, la salud de cada día. Trabajamos día a día con la pasión que nos caracteriza, porque nuestra pasión es hacerte vivir la tuya. Tigo Sport es transmitir tu pasión. ¿Qué tal, Bruno? No, podrido no, que pio lo Olimpista va a estar podrido. Si total se va a pagar todo nomás eso antes de diciembre. No, es pico podrido en ella, vea. Usted sabe ello, vea. Antes de diciembre se va a pagar todo. Bruno Bateco, ¿cómo estamos trabajando? Todo bien, campeón. Acá de Ciudad del Este, tiempo despejado, está el clima perfecto, será por allá la cancha. No, sobre lo que están hablando ustedes sobre lo de Olimpia. ¿Por qué lo que nos abren una cuenta para que los olimpistas podamos aportar? Será demasiado complicado que abrir una cuenta. Miguel Cardona demasiado caprichoso, qué loco, o sea. ¿Qué tal, amigo de Carinal Deportes? ¿Todo bien? No, la solución del problema económico de Olimpia es simple. Empezar a vender sus buenos jugadores que están saliendo de la casa, de las inferiores. Simple, ¿para qué complicarse? Vender los jugadores, los jóvenes. Bueno, hola Bruno, hola BC Cardinal. Ojalá que Polencia se acuerde también de su técnico que cuando era infantil, que por cada guazú le llevaba y le traía cuando él no tenía ni para su pasaje por ahí. Ah, mira vos, el técnico de Julio Enciso dice. Hola Bruno, ¿qué tal? Ramón, soy de Ciudad del Este, un cielo lleno de usted. A ver, sale bajo su audio. Verá, porque revienta el WhatsApp, hermano, están llegando los mensajes impresionantes. Espera. Qué locura. Bruno, ayer Ariel no se fue en Ciudad del Este para hacer la manifestación contra el chiqui, o el chiquista. Ariel, te pregunta si sos chiquita. No, yo soy chiquita. ¿Chiquista? Sí, señor. Ah, bueno. Así nomás le contestar al oyente. ¿Quién más que no? Me parece que fue muy contundente, ¿no? Acá parece que se desprogramó nuestro WhatsApp, el número. Mira, pide el número. ¿Qué pasó, Arielito? Ayúdame, por favor. 09, esperamos. 72. Espera. Tranquilo, Garcito. Aniella Burati. A 9 tengo que poner primero. 9. Ok. Conectando. Número equivocado, dice. ¿Qué es lo que dice acá yo? Ariel. Se desprogramó totalmente. Acá, pero acá ¿sabe por qué? Porque... Pero estaban podridos, ¿verdad? No, empezó a reventar el WhatsApp. O sea, la cantidad por eso no. de... Por eso le dijo Bruno, me parece se desbordó. El 100% estaba podrido. Pero no es podrido que se toque el tema. Podrido de escuchar el y caso que no haya solución, que se reúna, claro, del caso, exactamente. Nuevo lanzamiento de IDESA, Jardín de Encarnación, complete sus sueños en la Perla del Sur. Invertí en la ciudad más turística de nuestro país, a minutos del centro de Encarnación, 10 kilómetros de la playa San José, con todos los servicios básicos, posesión inmediata, lotes listos para construcción. Fracción Jardín de Encarnación. ¿Qué esperas para invertir en tu futuro? Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respalda su inversión. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Bueno, mientras esperamos acá conectar otra vez WhatsApp, Ariel, ¿tenés la programación del campeonato?
Vos sabés que hoy es el Día del Guaraní. Y estaba mirando hace un ratito. Y siempre en el Día del Guaraní se viraliza de vuelta el diálogo Roque-Taní del Mundial 2002. No, me llamaba la atención porque hoy el diario sacó un suplemento especial en honor al Día del Idioma. Y ni idea tenía cómo se decía en guaraní estadio. ¿Sabe cómo se dice? Mangara ajá. Guaireña coeno. Mangara ajá. Parque del Guairá. Guaireña Nacional. Después dice General Caballero, Cerro Porteño, Coero, Mangara ajá, Antonio Aranda. Pues Libertad Guaraní, Arapocoy, que sería sábado. Mangara ajá, La Huerta. Olimpia Resistencia, Arapocoy, sábado, 18:30. Mangara ajá, Manuel Ferreira. Arapeteí, Ameliano 12 de octubre. Mangarajá, Martín Torres. Tacuarí, Sol de América. Mangarajá, Jardines del Quelito. A las 18. Arateí, que es domingo. ¿Y vos sabés cómo se dice, por ejemplo, radio? No, ni. Puja. Puja. Sí. De sonido, radio, de claro, sonar. Claro. Ipú, por ejemplo, dice Ipú. Sí, Ipú radio. ¿Y cómo serían las denominaciones de los estadios? Por ejemplo, Bosque, Olla, No, Huerta. eso ya me acuerdo. No, les pregunto. No, si también hay una ¿Eh? para decirlo. O sea, supongo que sí, porque el guaraní también tiene su Real Academia Española que va actualizando y a medida que van apareciendo algunos términos. Celular, por ejemplo, ya. Había uno que relataba en guaraní, ¿verdad? Sí, había. Pero celular, por ejemplo, ¿cómo se dice, Ariel? Ay, no, eso yo no creo que. Recuerdo, no, por mí ya tiene. Sí, tiene. Ya tiene. ¿En qué momento entró? No, y por eso te digo, porque tiene su Real Academia que se reúne y va incorporando al diccionario guaraní los nuevos términos para actualizarse. pero por ejemplo, No puedo hablar con alguien. Bosque y Olla, ¿cómo se dice? Bosque Cahui. Guaraní. Hoy con los compañeros estaba en duda también el tema la nueva olla. Ariel, ahí está, por ejemplo, en la contratapa los días, por ejemplo, que no todos saben, En la contratapa, y fíjate los partidos. Oye, piba, ahí la como del sábado. Dije, sábado es. ¿Y lunes cómo se dice? Arapocoín. ¿Lunes? Hoy, ¿qué está Julano? Y mira que vos son otros créditos acá, porque Bruno hizo varias guaraní también, pero el tema que el guaraní puro, una cosa medio es académico. La mezcla, yo y otra cosa, el guaraní puro. ¿Cómo es la pelota hay tema hoy. Vacapipo Popo, Vacapipo Popo, Ari. Sí. Hoy, ¿qué Montenegro poco? Por ejemplo, digo la volanta hoy, ¿qué acá. Deli? Robert. ¡Ojo, Deli! Monburu o poi. Ariel relataba algo de cero. No estoy mirando la volanta, por ejemplo, estoy tratando de entender lo que dice acá sobre la extensión del. Vos te complicás mucho, Ariel. Poyasí y Mangañembo Saray Pajawi. Creo que para junio es la extensión del contrato, esto, ¿verdad? Porque dice, pero es rico el idioma guaraní, ¿será? Relataba uno así en. Bruno, Opo y Federico, ve. Federico, José. José, supe, señor Chan. Opo, pola va aquí, tipo. Aquí, Bruno, Opo. José Macatu. Hoy, ¿cómo Macatula aquí? Coño, me potiva lo está. ¿Cómo a veces dice? Había un relato, dice, sale y saca con un puñetazo de ahí. Puñea a fulano. No, es verdad, no. Ese es real. Claro. Es muy dijo, salió y puñeó. Sí. No, ese puñeó, sí. Y no se no está tan mal todavía. Lo otro es lo peor todavía. Sí. No, pero vos tenés que decir puñetazo del arquero. Claro. Para describir en todo caso. Pero. Sale con un puñetazo. Pero si no. Empezamos. No, pero Ariel. Vamos Estamos en la época de. No sé. Qué buen puñetero fulano. El virus. Salía a puñetear ahí ya. El virus del mono, hermano. Entra Edgar y ordena la casa, hermano. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Todo el mundo dijo que juega en va a jugar en primera en Real Madrid. Ni en la cancha del Real Madrid se juega.
Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo estás? Te saludamos acá de Encarnación de la Perla del Sur. Quería hacer comentario nomás sobre el caso. Yo no sé por qué los dirigentes actuales y el presidente y la dirigencia actual que está ahora, ¿por qué no quiere dar nombre ni decir quiénes son los responsables? Se sabe todo que fue Marco Trovato en su administración que dejó este perjuicio tan grande al Club Olimpia. ¿Y por qué no quieren dar nombre? Y las veces que habla el señor Marcos Trovato, él nunca acepta su error y ni no quiere reconocer que él hizo mal las cosas y que administró muy mal el club. Acá me dicen, ya pepó es olla. Ah, déjame también, Bruno, ya pepó se le dice. Y caú entonces el bosque. Déjame corregir, Bruno. Estamos en el caú de... Manuel Ferreira. Ya pepó de la catedral, ¿cómo se dice? Ya pepó de la pasión. ¿Y pasión cómo se dice? Estamos en el... quiero corregir algo, Bruno. Y cuna de gloria te van a pedir entonces ya. ¿Y cómo el señor Chante dijeron, Federico? Caraí. Claro, señor Caraí. Caraí, está bien, Caraí Chan. Comenta, bueno, opina, Caraí Chan. Oye, Caraí Chan. Está bien. Bacapipo Pore. No, es Pucoe Radio de ese, me equivoqué. ¿Cómo? Pucoe. ¿Radio? Sí. Pucoe. Pucoe. ¿Y cómo fue que dijiste ese? Puja. No me confundí nomás, pero... Cagué mate. Claro. Sí, señor. No, es muy rico y impresionante eso. ¿Qué tal, Bruno? La mesa, el aporte. Y como estamos en el día del guaraní, Orecuerairó, que lo único que hacen es bombardearse entre ellos, tirarse la pelota y no dar una solución. Gracias. Estamos consultándole al hincha de Olimpia si le tiene podrido, cansado o preocupado o ambos el tema de las famosas deudas del Club Olimpia. Como método de recaudar, ¿por qué no hacen 2 días del hincha con todos los jugadores, con plantel, firma de camisetas? Te sacas fotos, evidentemente vender las camisetas con las firmas y entiéndase, fotografías, trofeos, a fin de recaudar. Bruno, qué mucho que te cañaron, será por lo de la asistencia en sí, o sea. Y los perros quieren que sea un pase mágico de taquito, quiere ser Ronaldinho, los perros tipo de sobre la línea tiene que ser para que sea asistencia, o sea, que mucho te atrasado ya. Yo no sé qué es lo que pasa en Olimpia. Se corta acá porque llama a alguien, este va a ser futuro bloqueado. 9:17 te voy a bloquear ahora mismo, será, por estúpido. Porque llama y se te dice bien que no tenés que llamar. Espérate a bloquear, pelotudo. Pues no entiende lo que se le dice, verá. Esta clase tenés que tratarla así únicamente, me da rabia será. Porque corta el mensaje que está enviando la persona, bloqueado. Nunca más va a entrar acá, por lo menos en este espacio, mientras yo viva. Cuando me muera, ahora podés llamar otra vez, si se te desbloquea. Vamos a respetar al que estaba enviando el WhatsApp. Todo el mundo se preocupa y nadie se ocupa del tema. Yo no sé nuestro presidente por qué no se mueve, yo no sé por qué no vendemos algunos jugadores nuestros, estos Vampeta Gómez, Luis Zárate, unos cuantos juveniles que están surgiendo para paliar un poco el tema de las demandas, por lo menos un 3, 4, 5 millones va a juntar, incluyéndole a lo de Derli, ¿verdad? Cuando si Dios quiere salimos campeones de clausura y le vendamos a México en la MLS por mínimo, Derli te cuesta 6, 7 millones menos, eso no puede vender. Yo no sé por qué no se hace eso para poder solucionar, o peor de los casos, agarramos en todo caso o vendamos la villa o hipotequemos. Algo hay que hacer para sacar esa plata. Trovato acaso no tiene que ser el encargado de pagar esa deuda. Yo me acuerdo que él salió en todas las radios a decir que él había modificado el estatuto para que el presidente que genere la deuda sea el encargado de pagar lo que generó con su propio patrimonio. ¿Y después qué pasó de eso? ¿Cómo es el tema del celular, Ariel? Pumbri. Pumbri. Ah, no, Pumbri. Con 2 Y, Dame un segundito. Al teléfono y al celular.
Vos sabés que hay inclusive en Google ya hay traducción en guaraní. Pumbri, pero con 2 Y. Sí. Entonces, sí. Pumbri. Sí. Sí, correcto. Pumbri. Celular, entonces, o teléfono. O teléfono, sí. Puede ser línea baja, entonces Pumbri. Puede ser. Pumbri. Difícil el extranjero que venga, ¿no? Es de sonido. Pumbri. Y Pumbri se supone que tiene que ver probablemente con distancia. Pumbri. Ahí está. Pumbri. Impresionante. Es muy móvil. Pumbri muy. Claro, porque se mueve el teléfono, el celular. Acá ya llama otro 040, otro bloqueado. Espera que él le ha bloqueado este. Entra mientras tanto, él le bloquea este. El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia Industriales como vos. Maitei, Bruno, Pom, Federico Arias, Daniel Chung, Mata Pisape, Mea Pepe, Cora Cuape, Neguermando, Añan de Guaraní, Haya Guerofori, Haya Momba Eguazú, y por ahí tela Añan de Mangaña en Bojaray. Hola Bruno y todo su plantel. La Olimpia tiene que abrir una cuenta para el público, para su hincha, y que colabore de 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 cada uno como puede, y va a solucionar rápido los problemas. Hola Bruno, ¿cómo te va? Bruno, Olimpia fácilmente tiene como 20 palos en la cancha en todos los partidos. 20 palos verdes tiene en la cancha. Y está bien lo que está haciendo Cardona, está esperando oferta más fuerte. Me parece muy bien, muy inteligente el presidente. Acá desde Cacupete saludo. Gracias, Walter me llamo. Maitei Bruno Pong, pero me mandó Bruno Secueray será de esta página de Cerro Porteño, el ganador del picado. Esta semana el ganador del picado, el ganador de picado. Bojasa, Daniel Chumbosa, Bruno Chotalarco. Bruno, el caso de Olimpia, prácticamente unos cuantos jugadores se le debe. Domingo Pol. Este de afuera. Ya le vamos a bloquear. Seguimos con Polenta, de Bayor y unos cuantos más. Y las otras deudas, al parecer, prácticamente de Trovato, porque Fundación Franjeada, al parecer manejaba él. Y eso es lo que Olimpia algo le debe. No sé, para mí que después se puede solucionar. Bruno, habéis va el aporte y no será de Bruno hará chocar pareja, gente, Pacu, a ver, centro de lado va pues nada, gente y nada, te copones, periodista, cuidado, te copones. A la pucha, porque ve así nos hace sentir mal, hermano querido. Está picando la pared y ve copones, dice, no, es con todo lo que brilla con no es oro, hermano. No, él le toca estar aguantando a estos pelotudos que vos le decís, no llame, y él empieza a llamar a la gente. No, es fácil, hermano, yo pipan depresiones, eres una gente heroica, gente nervioso, no podés ni comer, no, es tanto así, vamos a cambiar por un día, venir a aguantarle acá a los cuantos pelotudos. Vos decís, audio, WhatsApp, no llame porque corta el audio, a Pepe a todos de noy. Como nervioso, rongo, será. Mi admiración. Te voy a contar como este le está aguantando. Prefiero ya picar pared ahí, de nervio voy a descargar, hermano, voy a romper toda la pared, un edificio voy a echar mediodía. No. ¿Sabes qué? Mi solidaridad para el señor que está picado la pared con esta temperatura. Por eso. Aparte te toca una pared de hormigón, hermano, ahí fuiste, Te toca un ladrillito medio fulero, pero un hormigón. Vos te vas a trabajar y no te vas a mover un mes por ahí. Si haces eso. No, yo me una muero. hora hace y no te vas a mover. Mi papá, por ejemplo, tiene 65 años, él todos los días trabaja, pero él está físicamente mejor que yo. O bebé será.
No, yo te digo que no. Pero también hay que decir que cada actividad tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, este amigo está picando la pared, sábado, a partir de las 12 ya estará en otra actividad y domingo ni qué decir, mientras nosotros estaremos transmitiendo. No, pero fútbol, ellos están bien físicamente, claro, los que digo nomás los también albañiles. la ventaja que tienen. Y después, ¿sabes qué es lo que Ahora el domingo te va a estar escuchando a vos que estás laburando, él con una birra. Así que te retiro, hermano, sabes que te podía De PK, de audio WhatsApp, en el programa Nico, el hincha opina. No, pique. ¿Sabes qué es lo que me gusta a mí de los albañiles? Aparte de son trabajadores, viste cuando hace calor, ellos trabajan ahí mortales, pero así también, hermano, llega a las 5 de la tarde. Es para chupar todo el día. Se bañan todo y toman su cerveza. Esa cerveza es lo más rico que hay. Porque toman con ganas, pero eso sí, toman esa cerveza y después se van así a las 8 va y se allá duermen hasta las 5 de la mañana, se levantan temprano pues ellos. Sí. Tienen otro ritmo de vida y viven en otro mundo también. La mayoría, música están escuchando. Ahí trabajan ellas. Se van contando su historia. De mate cosas, fulano, me voy con estas cosas, fulanita, estas cosas, ahí y se hacen bromas. Y después toman su tereré, ¿verdad? Con la jarrita, ¿verdad? Y después su guampa así que, ¿cómo se llama? Ese de plástico que cortan así en la mitad la botellita. Y ahí va sirviendo, es fresquito, o sea, rico su tereré. ¿Sabes dónde mete también el hielo? Con yuyo, en el balde. En el balde. Balde, 3 hielos, yuyo, y ahí van para todo con el... Van sirviendo pues con la tacita, ¿eh? Ahí no va a servir. Y van sirviendo y ron. Espectacular. Pero depende de qué tipo de una vez tenía... Porque ahí tú tenías 5 albañiles moderno. No, pero los muchachos... ¿Cómo albañiles modernos, Ariel? No te va a tomar en eso. No. Su termo impecablemente, todo paquetito bien. Modelo más bien de albañiles. Por lo menos ahora han sido tus albañiles ya de 2000. HR Mall. ¿Tú te recuerdas cuando estuve con albañiles era así? Cuando estuve con albañiles era así. Dentro de todo, Ariel el que tuvo la relación más reciente. Yo tuve también. Vos tuviste una... Tuve hace poco moderno, entonces. Vos sabés que cada vez que miraba la cámara estaba en la ronda de mi casa. Espérate. Mira acá del programa de la mañana. 9 de la mañana, ronda 10 de la mañana, ronda la una, alguna más. ¿Y qué llamaste? Y nuestro amigo Oscar. Oscar. Le dije que no estaba bien, le dije, hacer esa, que yo que termine. Cuanto antes la muchacha... ¿Pero cómo le pagaste? ¿Por la hora o por día? No, es que se le... increíble. Por lo menos si le pagaste por la hora... Le paga por terminación. No es el peor arreglo que puede hacer con el albañil. Por hora no le paga nunca, está loco. Claro. Sobre meta de asesor de construcción. Claro, por producción. Sí, no, termina y chao. Por hora, sí. Y me extrañó que querían llevarte, ¿eh? Querían sacar el partido. No está bien. Pero sacrificar la vida, pero como usted dice, pero ellos tiene su momento glorioso el tema de... Pero no se protegen mucho del sol. Ellos, por ejemplo, usan una remera en su cabeza, se ponen un kepi o un sombrero, después mangas largas, y el calor que hace, pero así ellos están bien. Y después toma su té y después termina la jornada, hermano, esa cervecita. Y sábado por el mediodía, olvídate, eso es clásico. No, una fija es. Lo que pasa es que no, sale al mediodía y después... Y después que tienen mucha aventura amorosa, ¿no? Porque donde se van, en el barrio que se van, ahí van captando un nuevo amorío. Buen pescador eso, ¿no? Y eso sí que es una realidad, Ariel. ¿Para qué te voy a mentir? Y sí, los albañiles van así como los... ¿Cómo se llama esto que trabajan en los barcos? Eso, van teniendo su historia. No son los muy selectivos, güey. No sé, eso ya no sé. No, porque acá ya está. Cada día es un desafío. Clearment te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearment, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Vica activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicular cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. La variedad de sales primicia es todo lo que necesitas para preparar las mejores recetas. Orgullosos de ser la sal más recordada por todos los paraguayos. Sal primicia, Top of Mind 2020.
2022. Presente en tus recetas y en todas las mesas paraguayas. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Atención profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Clocol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Vamos con el audio WhatsApp. Hola Bruno, buenas tardes a toda la mesa y comitiva ahí. Quisiera saber si ya le llamaste al jefe de la plaza de Ciudad del Este para ver si hicieron la manifestación o no. También aplaudo que puedas cambiar y dar micrófono a todos los cerristas sin importar que sean barra, socio, hincha. Ahí ya llama otra 1794. Ahora va a ser bloqueado. Espérame, le rechazamos. Común, lo que sea. Felicidades Bruno, porque jamás le has llamado a la barra al jefe de la barra del Olimpia cuando el Olimpia estaba mal. Saludos. No, siempre hablábamos, inclusive con Trote mismo me puteaban porque yo hablaba antes. No. Vos sos nuevo oyente o no te acordás nomás. No, jamás. Siempre se habló con la barra del Luque, de todo se habló. No es así. Pero había bloquearla Era que... Hoy es día del bloqueo, ¿ya? Y sí, ya mío, porque no entiende. No es que corta pues el WhatsApp, el audio cuando está y llama el... Mucho una me puteaba, un señor me puteaba, conocido en el WhatsApp. ¿Qué te dijo Ariel? Y me dijo que tengo informaciones porque tengo gente adentro que vos sos el que bloquea, me dijo. No, yo soy el que bloquea. Y yo le escribí en el Facebook, ¿vos sabés que me escribió? Ah, ¿sí? Y yo le dije, discúlpeme señor, yo no le bloqueo a nadie. No, usted, vos sos, me dijo. Gente adentro lo te digo, sí, tengo mi informante ahí, vos sos el que bloquea. No. ¿Qué tal, Bruno? No podés tratarla así a tu audiencia, Bruno. Puedes tratarla así a las personas. Vos te debes a tu audiencia. Sale muy bajo su audio. Bateco, Bruno. No, yo pienso que en Olimpia hay que transparentar nomás las cosas. Hay que poner todas las cosas. Ahí ya llamo, empieza a llamar. Ay. Transparente y ver la forma en que todos los socios podamos ayudar. Y ese que dice que ahora recién le llaman los barracos, siempre le llamaste a Bruno. Siempre. Papi Bruno ya va a te copia. Todo bien. Para tu gente y vende más ahora de jardinería, pero todo lo que jardinería. Gente ya. Che, jamás no terminado. Papi, ya me tema ahí los últimos recorridos por pues además. Ahora no te veré hoy. No toman te dice lo de jardinero. A ver, Bruno. A ver, Kitita con la ina moncaruta se acá cuera ina. Se se pujo mi chito ya. Juventud. Un abrazo. ¿Qué tal, Bruno? Bruno, yo traje un tiempito también de albañil. Las 7 lo llegamos en el lugar de trabajo, de ida ya desayunamos. Llegamos a las 7, se preparaba la mezcla. 7:30, a las 8 ya teremos. Después empezaba a las 9 por ahí a trabajar, a las 9, 10:30 ya tereré inicio. Se tomaba otra tereré hasta las 2, hasta las 11 ponerle. Se trabajaba un chiquitito a las 12, ya caruma, de caru. Come todo y te acostás a dormir por lo menos hasta las 2. Las 2 te levantás, otra vez tu mezcla, haces toda la mezcla, 2:30, 2:40, ya te inicio. Y todo era un tema más. O sea que muchos tereré, entonces los muchachos están acostumbrados a tomar. Y a las 9 de la mañana cuando venía. Pero vos parece eso. La empanada y la contra tortilla. Ti, ¿cómo es esos patrones de Ángel Federico? No. Que se tome tereré, no se puede. No se puede abusar del tereré. No, obviamente tiene que tomar para hidratarse lo que está contando Ariel. Cada una hora. Pero no puede ser cada 2 chiquitos tomando tereré. Vamos a tomar tereré. No. Por eso el tema de la hora está mal. Muchos cobran por hora, ¿verdad? Pero es un arreglo que tienen con su contratista. Sí.
Pero el contratista va a tener que hacer el arreglo por producción. Cuanto antes termine, mejor. Sí. La hora completa tanto y punto. Después está el tema de arrancamos con 60 bolsas. No sé si vas a alcanzar todo. Capaz que te vas a sobrar. Y después será que la quede 10 bolsas más. Y después sobran. Y obviamente vos no usas más y ya sabes cómo termina. Pero vos sabés que le resulta muy difícil la precisión para la cantidad de productos que necesitan. Pues da gusto estar en obra, a mí me gusta. Cuando va progresando, va bien. Ah, claro. Pero a veces quiere que... Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. ¿Alguna experiencia cercana a alguna vez tomaste una cuchara de albañil? Llegué a levantar una... ¿Cómo se dice? ¿Una pared? Una pared. Bien, sí. Johnny, bien. Mira que eso no es para cualquiera. Estuve a punto de ser oficial. ¿En serio? O sea, vos trabajaste lo de albañilería, luego, Pico. De todo. En una empresa constructora de todo. En albañilería, en plomería no. En colocar conductos para aire. Antes de justo lo más difícil es la plomería, encontrar plomeros. Yo odio, o sea, es la plomería lo que yo odio. No, pero vos sabés que Johnny está bien lo que dice porque el rango es ayudante, medio oficial, oficial. Y después ya viene el maestro, ¿verdad? Pero oficial gana bien ya, el oficial gana bien. Medio oficial un poquito más, ayudante y dos ladrillos. Oficial se paga ahora 150, 160 la jornada. Bueno, está bien. Sí. Y levantar una pared es realmente una virtud. Porque no es fácil así como te parece. El tema es que, Federico, cuando te colocan, a mí me colocaban el hilo y seguía para colocar el ladrillo. Ese colocar el hilo, eso es lo que... El hilo, claro, esa es la nivelación. La nivelación, sí. Al medio oficial se le dice media cuchara, no dice Jorge Rojas Padre, exactamente. Saludos Jorge. Sí, media cuchara en barete ponate, dice, vos sabés algo así, media cuchara en barete ponate. Este ya es calificado ya. Ese es un mentiroso. Ese que te dice media cuchara ponate, no, hay que tener mucho cuidado. No, tranquilo, Johnny. ¿Por qué, Johnny? No, y porque no, es muy bueno. ¿Vos decís que ese autobombo no es bueno, no? Claro, el que te dice, Federico, yo soy oficial. Ese sí está bien, pero cuando te dicen, yo soy media cuchara, no, ese está aprendiendo. Pero vos sabés que yo estuve en obras grandes y está como rango medio oficial. Porque me acuerdo de mirar la planilla del Joaquín Martínez de esa empresa que tiene... Media cuchara porque he conocido más claro, popularmente. Está oficial, medio oficial, ayudante. Y ahí está el rubro de cada uno. Sí. O sea, no es un invento medio oficial, es un rango. Exactamente. Y también está en este caso el que coloca piso, el pisero. El pisero, otro también. Es un arte. Sí, la precisión. También en la obra. El carpintería no. Llegué a colocar también conducto de aire ahí y se ganaba muy bien, porque es un trabajo sumamente difícil. Entonces ya hiciste de todo un poco, de todo, sí. En el interior, por ejemplo, en la casa donde vivía, trabajaba de ayudante albañil. Sin cobro, por supuesto. Agua, comida y cama, ¿eh? Sí, porque es el lugar donde vivíamos. Pero que estaban construyendo constantemente, ¿no? No, pasa que seguía la persona, en este caso para construir, y el presupuesto era corto. Entonces teníamos que participar también para no ampliar ese presupuesto porque va solamente el oficial. ¿Se agratiró la otra trabajando entonces, Johnny? Y para aprender. Está bien. A veces es bueno para aprender. En la vida uno siempre tiene que poner la balanza el aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Te puede servir, hay que renunciar a ciertas cosas. Pero Johnny, vos sos por ejemplo, o sea, si vos continuabas de albañil, ibas a ser ese albañil, terminaba la tarde la cervecita, moríos en el barrio, hijos aquí, hijos allá. No, me parece, no. De hecho, no estuve mucho tiempo en ese rubro, en ese mundo, ¿verdad? Pero no soy de terminar el trabajo y quedarme. Yo le veo a Johnny como sereno ahí.
Argel. No, y sabe con que... mate. No, y encima el que le muere a los compañeros. Escuchando radio todo el día de radio, ¿eh? Al contrario, me iba a pelear con mi jefe porque yo soy de reclamar. Así que iba a salir permanentemente al lado de mi compañero. Sindicalista del grupo iba a ser yo. Sí. Sí, señor. Bien. Bueno, ya estamos con Olimpia. Edgar. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo, vistas a las serranías y áreas verdes de descanso a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. Invertí hoy en la tranquilidad de tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico de Itu. Contacta con tu asesor al WhatsApp 0972-400-1300. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Llama al 0971-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. 021-729-6060 para más información. Cumplimos ya con todo. Gracias, muy amable. Johnny, el tiempo es tuyo. Sí, señor. Hoy la práctica en la Villa Olimpia, allí Julio César Cáceres va a probar al esperado Derlis González si realmente aguanta, si pasa. Me dice que sí, que va a pasar esta prueba que le va a poner en campo de juego Julio César Cáceres, y de esa manera se aseguraría el retorno del 10 o por lo menos jugar el partido ante Resistencia, y dependiendo de cómo pueda culminar ese encuentro de la parte lesionada, en este caso hablamos del tobillo, si viaja con la selección nacional con destino a los Estados Unidos. El caso del lateral por la zona derecha también va a definir esta tarde Julio Cáceres si va a continuar Sergio Tálvaro o si va a retornar el Tucu Salazar, marcando la punta derecha. Después no tiene mucho que tocar, no fue habilitado Alejandro Silva, seguirá Fernando Cardoso como volante por derecha y Bruno Recalde por el sector izquierdo. Se podría también en algún momento buscar otro futbolista para el puesto del sub-19, pero por ahora sería a Bruno Recalde para medir a Resistencia el próximo domingo en el Bosque de Para-Uno. Después la semana sin los seleccionados, que habría que ver si son el caso de Alfredo Aguilar, el caso de Richard Ortiz, de Mateo Gamarra o Saúl Salcedo y Derlis. 4 convocados tendría Olimpia a la selección nacional para este partido contra México en los Estados Unidos, que pueden retornar el jueves, porque el miércoles juega Paraguay, el jueves para retornar, digo bien, y el viaje al este del país para medir al 12 de octubre de Itagua. Entonces, hoy a esperar la movilización franqueada. Si estará Derlis, si va a superar esta prueba en el campo de juego. Muy bien. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Hasta cada momento. Bueno, nos vamos con lo de Julio Enciso, testimonio interesante del jugador que está, creo que me parece que dando sus primeros pasos importantes en el Brighton, ¿verdad? ¿Será que ya debuta él en la Premier en algún momento o hay que esperar mucho todavía, Dani? ¿Cómo se manejan? Más un equipo como Brighton y la filosofía de Potter, a esperarlo. Si lo hizo con Caicedo, inclusive lo había seguido, y por eso le preguntaba el tema del nivel de idioma y hasta qué punto se puede acercar, y seguramente no va a estar para el partido de este fin de semana. Ellos van contra Leeds ahora el sábado. Y Leeds está muy bien, El tema es que Brighton está muy bien. Y para Julio, o sea, en el tema de estar o no en la primera, eso es malo, porque si al equipo le va bien y él no está, claro, no cambia, se mantiene, ¿verdad? Y este delantero fue figura ayer, él está, el que tiene apellido Saint Maximin, él no jugó.
No, el que fue figura ayer. Hay uno que fue figura ayer por él. Digo, él también está coqueteando ahí cerca de la primera o también está dentro de lo que es esta categoría, porque habría que ver eso también, ¿no? Con cuánta gente de la primera jugó ayer. Lo bueno es que, a diferencia de otros jugadores que se van ayer, te dicen, no, el club no me deja hablar, tenés que hablar acá con la gente de prensa. Habló tranquilamente. Sí. Y él por más que no esté en la primera, tuvo un costo de jugador estrella. Claro, fíjate porque el otro te dice, no. Yo quería hacer por WhatsApp, no voy a decir los jugadores que estuvieron en Inglaterra hace poco en Europa. Y voy a decir, ¿cuándo podemos hacer una entrevista? No, acá tú no me dejas hablar, no es imposible. Todo. Ellos tienen esa región, sino de que hoy están liberados, pero yo voy al tema de que Brighton... No, lo otro nunca, yo voy al tema de la charla nomás. Claro, el tema de Brighton, ellos son conscientes también de que no es que compraron así random o de forma aleatoria. Ayer, quieras o no, en el flyer, el que aparece es Enciso. La autoridad, claro, la tenía. Y es más, el juego del CM de las redes, a la mañana para nosotros era, ¿a qué estrella le quieres ver? Y colocaron a 3, al japonés, a otro y a Enciso. O sea, son conscientes que compraron a alguien, pero que no es como acá, rápido apagame este incendio, porque el equipo está bien, pero lo quieren llevar de a poco, que es un poco la filosofía de Potter. Quería hacer una corrección. Pervis Estupiñán, yo dije que le compraban por 10 millones, fue por 20 millones. Yo la otra vez me equivoqué. Ahí ya está mejor para una 20 millones de euros le compraron a Pervis Estupiñán del Villarreal, lo llevaron a el Brighton, el lateral izquierdo. No, es el mismo monto que Julio Enciso. 20 millones de euros. Fe de ratas, me equivoqué. Corrijo. Bueno, Julio Enciso, mi querido Owi, y ya vienen Guillermo Domaniski y Roberto Fabián Sosa Brites. ¿Cómo te sentiste ayer ya con el plantel con el equipo de primera del Brighton? Muy bien, la verdad, contento también de lo que venía buscando también. Y lo tranquilo también porque me quito un peso encima también, ahora ya tengo un debut y eso también me da confianza para cuando me toque en la Premier League para hacerlo como lo hice ayer, ¿no? De por manera. ¿Qué te dijo el técnico? ¿Llegaste a hablar con el técnico de primera? ¿Te dijo algo sobre tu rendimiento ayer? Porque veíamos las calificaciones en las aplicaciones y superabas la puntuación de 8, por ejemplo, ¿verdad? 8-1, 8... Sí. Sí, la verdad que con el profe, de hecho, en los entrenamientos siempre hablaba. Él me dice que me tiene mucha... solamente quiere que yo me adapte, ¿verdad? Porque es un fútbol totalmente diferente a Paraguay. Y que ayer me felicitó por el país. El profe Bruno también, que con él hablo más porque él es español. Y muy bien, yo también estoy contento. Gracias a Dios, salió bien las cosas. Bueno, creo que es un impulso más, una motivación para poder seguir mejorando. Julio, ¿estás jugando en el mismo puesto? ¿Desarrollas el mismo rol que hacías acá en Libertad o te asignan otras exigencias, digamos? Y la verdad que no, en Libertad a mí el profe Garnero, que de hecho uno de los mejores que en Paraguay, la confianza que me daba era increíble, porque como todos saben, un jugador con confianza es otro en la cancha. Y la verdad que acá me hacen jugar en las 3 posiciones, me hacen jugar adelante solo o con el delantero, me hacen jugar por izquierda, por derecha. Ayer, por ejemplo, empecé por la derecha, después en ese tiempo me cambiaron de arriba y después cuando iba terminando el partido me fui a la izquierda. Pero la verdad me siento más cómodo es por la izquierda o detrás, pero obviamente en el lugar donde él me da yo tengo que cumplir y estar a la altura. Julio, ¿estás entendiendo lo que está pasando contigo? Digo, porque fue tan rápido o hasta ahora parece un mundo de fantasía. La verdad que sí, como yo digo, me duermo, me levanto y estoy en Inglaterra y con padres hablamos así, nos quedamos hasta medianoche, conversamos de dónde nosotros estamos y dónde estamos ahora. Creo que gracias a Dios yo siempre digo toda la gloria de y siempre mi sueño era de poder estar acá. Ahora lo estoy. Mis padres, mi mamá, mi papá están felices conmigo. Yo le di a mi padre que jugaba para traernos el pan de cada día, iba en la campaña. Alguna vez yo bajón porque no voy convocado, pero
me acuerdo de que mi papá nunca se rendía para tener pan de cada día, y creo que eso me hace sacar fuerza, y yo digo, yo tengo que ser con mi papá, como mi papá, porque en cualquier momento. Y ayer tuve